Bueno, le vamos a dar comienzo a la segunda clase sobre introducción a la terapia cognitivo-conductual que nos va a estar brindando la licenciada Rocío Arcuri y el licenciado Agustín Javier Menéndez, quienes son los que llevan la página de Psicosimple, página que recomiendo que si están en Instagram vayan a seguirla. Si no tienen Instagram, ahí está justamente el correo a donde pueden preguntar por los cursos que están dando, también supervisiones. Y bueno, vamos a presentar. La licenciada Rocío Arcuri es licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, está finalizando la carrera de especialización. Me había superpuesto los micrófonos. Decía que está finalizando la carrera de especialización en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual en la UBA también. Se está formando en análisis de la conducta y ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. Es miembro de la ACBS, que es la Association for Contextual Behavioral Science. Se desempeña como psicóloga clínica, divulga psicología científica mediante posteos, videos, vivos y cursos accesibles para estudiantes y graduados. El licenciado Javier Agustín Menéndez es licenciado en Psicología con honores de la Universidad de Buenos Aires, está culminando la carrera de especialización en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual y el profesorado en Enseñanza Media y Superior en la UBA. También es miembro de la ICBS y es ganador de las becas UBA Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires y UBA Internacional como estudiante de intercambio en la Universidad Nacional de México. Actualmente se desempeña como ayudante de trabajos prácticos de primero en la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador en neurociencias en la Universidad de El Salvador y psicólogo clínico en Psicosimple. Nuevamente les quiero recomendar la página, que vayan ahí, que pueden encontrar absolutamente todo de las chiques, y les dejo todo a ustedes. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Gil por la presentación. Eh, para nosotros es un gusto estar en este espacio divulgando un poco de prácticas basadas en la evidencia, como estamos bastante acostumbrados a hacer, aportando nuestro granito de arena a la difusión. Sabemos que es una jornada muy linda, muy interesante, con muchos ponentes que realmente son figuras importantes dentro de este ámbito. Bueno, a los que vienen de la charla de Frohan sabrán de los que le hablo, así que no era Frohan, ahora es, ¿cómo es? Froyan, ahora Frohan, que ahí está. sabemos, Hay que ahora decirlo lo vamos a... correctamente. Sí. Bien. Así que, bueno, no sé si Rob, vos querés decir algo antes de que arranquemos. No, gracias Gil por presentarme, por presentarnos. Un encanto para nosotros poder estar acá y un poco, como dijo Agus, aportar nuestro granito de arena para la discusión de psicología científica. Así que, bueno, a dar lo mejor que podamos en las próximas 2 horas. Buenísimo. Bueno, entonces, sobre esta charla, la idea es dar un panorama general de lo que es la terapia cognitivo-conductual, el título es como bien claro al respecto, para aquellos que quizás no tengan una noción, no tengan noción alguna de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que puedan llevarse un panorama general, o algunos que ya tengan como cierta noción básica, que puedan terminar de cerrar algunos temas y comprender la estructura y de qué hablamos cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual. Ahí también, bueno, tienen nuestras redes registradas, que está el Instagram de Psicosimple, nuestro mail y nuestra página, que en breve estaremos teniendo novedades al respecto. Así que bueno, sin más prolegómenos, comenzamos. Entonces, una cuestión que solemos escuchar mucho en el ámbito de la gente que labora con terapia cognitivo-conductual es esto de terapias basadas en la evidencia. Terapia cognitivo-conductual no es la única práctica basada en la evidencia, pero sí nos parece muy pertinente que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto. Básicamente, una práctica basada en la evidencia tiene que cumplir 3 características que hacen que sea tal. Una es la mejor integración del conocimiento científico que tenemos en una época. O sea, tratar de acceder a las fuentes de información más actualizadas, más rigurosas, estar, digamos, en contacto con eso. Una práctica basada en la evidencia implica el uso de ese tipo de conocimientos. Cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia en el ámbito clínico, lo que necesitamos es hacer ese puente
que es tan difícil de hacer entre la investigación y la práctica clínica, que no son la misma cosa. Una cosa es investigar algo en un contexto aislado y demás, y otra cosa es poder aplicarlo con seres humanos, con resultados. Por lo cual es integrar, acceder a la mejor fuente de información disponible en la fecha. Nosotros, en general, desde las prácticas basadas en la evidencia, tenemos tres grandes recursos para eso, que son los manuales de tratamiento, los protocolos de tratamiento y las guías de excelencia. Cuando hablamos de manuales, hablamos como de, en general, libros de difusión que tienen conocimiento actualizado. No es la información quizás más precisa, no son papers de investigación ni nada por el estilo, pero sí recopilan un montonazo de información que es pertinente para determinado campo, en este caso la clínica. Entonces, en un manual de tratamiento podemos hablar de, no sé, un manual clínico, como lo sería manual clínico de Cavallo, el manual clínico de Barlow, donde de repente tenemos la explicación de diferentes diagnósticos, de diferentes trastornos, se habla sobre su etiología, sus factores de mantenimiento y tratamientos posibles, así en líneas generales. Luego tenemos algo como un poco más específico, que sería un protocolo, por ejemplo. Un protocolo ya es algo diseñado específicamente para una problemática en particular y está mucho más delimitado. Los tiempos de tratamiento, qué se hace sesión por sesión, como siendo mucho más estructurado, por así decirlo. No quiere decir que un protocolo sea una receta, no quiere decir que vamos a aplicar tal cual, linealmente, lo que dice en un libro, sesión por sesión con una persona, pero sí que tenemos unos lineamientos como mucho más estructurados, donde tenemos una respuesta puntual para una problemática puntual. Por último, tenemos las guías de excelencia. Las guías de excelencia son aquellas, digamos, recopilaciones de información que se basan en metaanálisis en general, que lo que hacen es determinar qué tratamientos son primera línea para cada problemática que podemos llegar a tener. Dentro de las más conocidas está la NICE-UK, o si no también tenemos la de la división 12 de APA, que lo que establecen es, por ejemplo, no sé, trastorno depresivo mayor, qué tratamiento es primera línea para abordar eso, y en caso de que no funcione, cuál sería la segunda instancia, y así sucesivamente. Por lo cual nos van guiando en relación a cuál es la mejor práctica para una problemática en particular, basándose en la investigación, en lo que le funcionó a la mayoría de las personas, en lo que demostró mejorar la calidad de vida en mayor medida de aquellas personas que tienen algún padecimiento psíquico. En segundo lugar, tenemos la calificación clínica dentro de las prácticas basadas en la evidencia. Cuando hablamos de calificación clínica, hablamos de calificación clínica tanto formal como informal. La formal tiene que ver con la formación académica. Estudios, haber hecho una carrera, estudio de posgrado, investigación, jornadas, congresos, pasantías, todo lo que se le pueda ocurrir que puedan poner por escrito en el currículum. Ahí estamos hablando de calificación formal, por así decirlo, dentro de lo que es una formación académica. Pero también es importante la calificación informal, que no va a tener que ver necesariamente con un espacio académico, sino más bien con la experiencia, el desarrollo de una escucha atenta, empática. Las supervisiones quizás podrían estar con un pie en cada lado en este caso, yo los pondría más del lado informal, no obstante. Pero bueno, esta es otra arista sumamente importante en las prácticas basadas en la evidencia, que quien incorpore la mejor, o sea, integre el mejor conocimiento disponible hasta la fecha, el más actualizado, el que mostró mejores resultados, a su vez esté formado en eso, que esté preparado para poder aplicarlo en una población en particular. Y por último, otra de las cosas que es igual o más importante que los puntos anteriores, es que la práctica basada en la evidencia tiene en cuenta las características del paciente. No es algo que se aplica sin más, no es que tenga un buen tratamiento y una persona calificada y eso es igual a un buen resultado terapéutico, sino que eso debe acomodarse a las características culturales, personales y demás del paciente. O sea, teniendo en cuenta sus pensamientos, su creencia, su ideología, su rango etario, o sea, todas las cuestiones demográficas que podamos tener en cuenta a la hora de aplicar ese tratamiento en una persona en específico, en un ser humano. Entonces, a grandes rasgos, cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia, dentro de la práctica de la psicología clínica, son estas tres aristas aquellas que debemos tener en cuenta. Bien, acá tenemos una definición que es básicamente para integrar todo lo que acabo de mencionar. ¿Qué sería una práctica basada en la evidencia? La integración de la mejor investigación disponible con la calificación clínica del terapeuta en el contexto de las características del paciente y sus preferencias. Bien. Entonces, ahora que vimos que es una práctica basada en la evidencia, empecemos a
desglosar qué sería un tratamiento con apoyo empírico, que es otro de los nombres que solemos escuchar en la práctica en general. Tratamientos con apoyo empírico hay varios. No es que el único tratamiento con apoyo empírico es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es uno de los tratamientos que cuenta con apoyo empírico. ¿Qué quiere decir esto? Los tratamientos con apoyo empírico lo que presentan son intervenciones concretas que producen cambios en un contexto en particular que está controlado de alguna forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no sé, estoy investigando sobre trastorno de ansiedad social, personas que suelen tener problemáticas, miedo a ser evaluados negativamente por los demás, de una forma excesiva, que repercute y está teniendo como, generándole impedimentos en su día a día de su vida, diseñar un tratamiento que cuente con apoyo empírico va a requerir de determinadas intervenciones para esa problemática y en un contexto controlado demostrar que funciona, demostrar que ayuda a mejorar la calidad de vida de esas personas, que ayuda a solucionar o a mejorar en relación a esa problemática. Para eso se recurren a lo que son estudios de eficacia. Y vamos a ir viendo cómo se realiza un estudio de eficacia o al tener una noción al menos al vuelo de qué sería esto. Entonces, tratamientos específicos para trastornos en específico o para problemáticas en específico. Podríamos abrir un poco al respecto. Se basan en estudios controlados aleatorizados. Estos son los típicos estudios que se usan en la práctica clínica, que lo que implican es que existan al menos dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, donde yo, por ejemplo, si investigo mi tratamiento para el trastorno depresivo mayor, lo que tengo que ver es que haya gente que tenga trastorno depresivo mayor en un grupo que no reciba tratamiento y otro donde sí lo reciba, de alguna forma. Y que estas personas estén asignadas al azar en esos diferentes grupos. Yo lo que tengo que observar en eso es que después de aplicar mi tratamiento, la gente que sí recibió ese tratamiento mejore significativamente comparado con los otros. Y vamos a ver qué va a evaluar que mejore significativamente o no. Por último, dentro de los tratamientos con apoyo empírico, una de las cuestiones que puede determinar que un tratamiento cuente con esto es lo que llamamos metaanálisis, que es una herramienta estadística que nos sirve para sintetizar la información sobre un montonazo de papers a la vez, cosa de que, por ejemplo, no sé, si yo quiero saber el estado del arte en relación a los tratamientos de ansiedad, no me tengo que leer los papers de los últimos 40 años, puedo buscar un metaanálisis que haya como sintetizado toda esa información, todos esos datos en relación a sus conclusiones y tener una información como mucho más sólida, en definitiva. Ningún estudio por separado va a probar nada. Si alguien, por ejemplo, justifica la eficacia de un tratamiento diciendo, bueno, pero en este estudio dio bien, hay que ver, precisar al respecto de cómo fue ese estudio, cuántas personas estuvieron involucradas como sujetos de ese estudio, y a su vez tienen que encontrarse, o sea, mientras más datos tenemos, más sólida es la información con la que contamos. Por lo cual el metaanálisis es una gran referencia para saber si un tratamiento cuenta o no con apoyo empírico. Bien. Estos otros tres conceptos que también cuando hablamos de tratamientos así con eficacia comprobada, es muy importante conocerlo para saber desde dónde estamos hablando en la TCC. Muchas veces esto es muy común escucharlo, que cuando se arman las discusiones teóricas o el foro Bardo en general en relación a las prácticas basadas en la evidencia, cuando se argumenta en relación a que, bueno, se recurren a estas prácticas porque son las que mejor eficacia, o sea, mayor eficacia demostraron, es que, bueno, eficacia según quién, es una cuestión que se suele escuchar, como si fuera que alguien delimitara a dedo esto es eficaz, esto no es eficaz, según su conveniencia. Y vamos a ver que es mucho más difícil que eso, determinar si un tratamiento es o no es eficaz. ¿Qué quiere decir que un tratamiento sea eficaz? Que los cambios que yo observo se dan en la dirección esperada. Que si yo aplico un tratamiento para una persona que está deprimida, lo que espero es que esa persona o deje de estar deprimida o que disminuya significativamente los niveles que tiene en relación a la intensidad de sus síntomas depresivos. Básicamente, ¿qué quiere decir que es eficaz? Que el tratamiento funciona. Yo digo, esto lo aplico para esta cosa y funciona. Por ejemplo, no sé, usar un yeso para una fractura como tratamiento es un tratamiento que demuestra ser eficaz para poder tratar ese tipo de problemáticas. Así, igual, en la psicoterapia encontramos que hay tratamientos diseñados para determinado tipo de problemáticas que demuestran funcionar en esas problemáticas en particular. Dicho de otra forma, yo lo que tengo que ver es que los cambios que produzco en la variable independiente producen cambios, explican los cambios en la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Variable independiente es la variable que yo manipulo en la investigación y variable dependiente es la que estoy midiendo. Entonces, variable independiente en este caso podría ser tratamiento para depresión sí o no, o sea, un grupo que recibe tratamiento o no, y variable dependiente puede ser los puntajes que dan esas personas en un test de depresión.
En relación, por ejemplo, tomo el BDI, deberían dar puntajes significativamente diferentes si mi tratamiento está funcionando bien. Esto que decía de, bueno, ¿qué tan arbitrario es determinar que algo es eficaz o no es eficaz? Esto que se escucha mucho en las discusiones de, bueno, ¿eficaz según quién? Eficaz según el propio paciente, según un clínico, que no es el que administra el tratamiento, sino que es alguien que evalúa, y la evaluación psicométrica antes y después del tratamiento. Podríamos decir que es bastante objetivo, o sea, la evaluación que se hace en la persona es que la misma persona registra que tiene una mejoría notable, que mejoró su calidad de vida, puede hacerse con diferentes evaluaciones, con entrevista clínica o por la propia declaración de la persona, mientras más estructurado esté, mejor. La evaluación del clínico, que el clínico no es el que administra el tratamiento, sino que es un clínico externo, un experto, que evalúa a esa persona sin saber si recibió o no tratamiento. Y en base a eso da su criterio de si mejoró o no mejoró esa persona. Y finalmente, evaluación pre y post tratamiento. Evaluaciones que la persona completó antes de arrancar el tratamiento y después. Y ahí observamos una mejoría. Por lo cual, pasar por todo este filtro es bastante objetivo. No podemos decir que alguien, en función de un interés, va a decir que mejoró aunque no mejoró, o viceversa. Va a decir que está peor cuando mejoró. Pues el paciente simplemente no va a tener ningún interés ahí, el evaluador experto no tiene ni idea de si recibió o no recibió un tratamiento, y las técnicas son técnicas, o sea, no están contaminadas, dan como datos que se supone que cuentan con validez y confiabilidad. La eficacia entonces le otorga un tratamiento mayor validez interna. Esto es porque justamente se hace en un contexto más aislado, más experimental, donde no hay tanta conexión con la realidad y donde hay como más variables controladas, aquellas variables que pueden estar contaminando en la investigación. Segundo escalón, una vez que algo tiene eficacia, podemos pensar y hablar de efectividad. Esto quiere decir que el tratamiento salga al mundo real, que pueda ser replicable en la práctica y que siga teniendo buenos resultados, que tenga esa aplicabilidad que esperamos de un tratamiento. Esto le otorga mayor validez externa y ecológica. La idea es de todo tratamiento que se investiga en laboratorio que sí pueda salir, que pueda aplicarse en el contexto del consultorio, de un hospital, de una institución pública en general, y que ahí observemos los mismos cambios o similares a los que veníamos observando cuando se investigaba de manera aislada. Y por último, podemos hablar de eficiencia, que es no solo tratamiento se puede aplicar y así en el mundo real es generalizable y sigue teniendo buenos resultados, sino que es mejor en comparación con otros. Acá ya estamos hablando de la comparación de tratamientos. ¿Cómo se hace esta comparación en relación a la eficiencia? Es una comparación costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos tratamientos que tienen el mismo resultado, ¿cuál es mejor? Y la respuesta más sencilla y más lógica en el ámbito de la salud es el que funcione más rápido y que requiera menos recursos. Esto a veces hace mucho ruido en el ámbito de la psicología, pero imagínense, no sé, una persona que tiene una gripe de repente y va al médico y el médico le ofrece dos tratamientos. Dice, bueno, puedes darte una vacuna o podés tomar estas pastillas por los próximos 5 meses y vas a tener el mismo resultado. Obviamente la mayoría va a tender a elegir la vacuna, porque si obtengo lo mismo, si me garantizan que no va a haber diferencias en los resultados, obviamente prefiero lo que funcione antes, lo que menos recursos implique para el Estado, para la persona, y esto que permite que mayor cantidad de personas puedan acceder a un tratamiento que presente buenos resultados, que no tenga que pagar 18 años de psicoterapia, sino que quizás con un tratamiento mucho más breve pueda tener resultados incluso más significativos. Entonces, esta relación costo-beneficio no es un dato menor. Para tener un ejemplo de esto, imaginémonos que hay muchos tratamientos para el trastorno depresivo mayor, que es la psicopatología con mayor prevalencia a nivel mundial. Podríamos pensarla como el resfriado de la psicopatología. Hay muchos tratamientos. Los que son primera línea son tratamientos de terapia cognitiva estándar de Beck, terapia interpersonal y activación conductual. Los tres presentan resultados muy similares en cuanto a eficacia y efectividad. No obstante, en eficiencia, por ejemplo, el tratamiento de activación conductual es bastante superador, al menos es lo que dicen los estudios hasta ahora, que con un tiempo mucho más breve de tratamiento se obtienen los mismos resultados. No sé, el tratamiento, un protocolo de activación conductual se puede hacer hasta en 10 sesiones, y el tratamiento de Beck dura unas 23 sesiones promedio, si no me equivoco, 23, 26 sesiones. Terapia interpersonal desconozco, pero sé que dura tanto o más que ese. Entonces, estas tres cuestiones son importantes a la hora de contemplar un tratamiento, o sea, que funcione, que se pueda aplicar en el mundo real, y a su vez que mientras más eficiente sea, mejor va a ser, porque va a permitir que más gente acceda a eso sin necesidad de perder mucho tiempo o recursos, sino poder acceder realmente a una calidad de vida
lo más pronto posible, a una mejoría en su calidad de vida. Entonces, ahora sí, ya que vimos estas bases, vimos que es un tratamiento basado en son las prácticas basadas en la evidencia, que es un tratamiento con apoyo empírico, hablamos de eficacia, efectividad, de eficiencia, podemos empezar a hablar de qué es la terapia cognitivo-conductual. Terapia cognitivo-conductual podemos llamar como una gran familia de psicoterapias. Es un nombre genérico que le podemos dar a muchas psicoterapias que comparten alguna teoría general sobre la relación que existe entre cogniciones, emociones y conductas, y que tiene una cuestión especial que es especial, o sea, una cuestión particular que es la explicación que da en relación a la causa y el mantenimiento de los trastornos mentales es la interrelación que se da entre pensamientos, emociones y conductas. Vamos a ver que hay quizás ciertas excepciones dentro del ámbito TCC, pero en general se comparten algunas explicaciones de cómo se generan los trastornos, qué los mantienen y qué es apropiado trabajar para solucionarlo. Según la terapia cognitivo-conductual, los síntomas que presenta una persona que cumple con los criterios diagnósticos para un trastorno son el resultado de aprendizajes problemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Todos a lo largo de nuestra historia, nuestro ciclo vital, vamos desarrollando diferentes aprendizajes. En algún momento desarrollamos aprendizajes que pueden servir para un contexto, pero cuando vamos creciendo y va pasando el tiempo, el contexto cambia y algunos de esos aprendizajes pueden volverse problemáticos de alguna forma. Entonces ahí podemos explicar muchas cuestiones, desde, por ejemplo, no sé, por qué una persona que tuvo un accidente en auto cuando era niña tiene miedo hoy en día a manejar. Y ahí tiene sentido, como tuvo una historia de aprendizaje donde su entorno le enseñó que era peligroso eso. No es un problema, es adaptativo ese aprendizaje en principio, al menos al corto plazo. El tema es que después cuando va cambiando el entorno y se ve en un mundo donde le es muy útil aprender a manejar por diversas cuestiones, ese aprendizaje se está volviendo problemático para que pueda vivir la vida que quiere vivir. Ahí es donde trabajamos los terapeutas cognitivo-conductuales, generando nuevos aprendizajes que permiten a la persona que se desarrolle de la manera que quiera y que pueda acceder a las cosas que quiere. Por lo cual, una cuestión importante en relación a esto es, los aprendizajes que tenemos no se borran, no hay forma de borrar un aprendizaje. Sí, lo que podemos hacer desde el ámbito psicoterapéutico es generar aprendizajes que sean superadores, aprendizajes que terminen ganándole terreno al anterior, si lo explicáramos de una forma medio burda. Y a su vez, dentro de este tipo de psicoterapias, los factores de mantenimiento van a ser mucho más importantes que los factores de inicio. No es que no nos importen los factores de inicio, no es que no sean para nada relevantes, pero a la hora de un tratamiento clínico no se ha demostrado en ninguna investigación que trabajar sobre los factores de inicio produzca mejorías clínicas, sino que lo que se trabaja es sobre aquello que está manteniendo los problemas de la persona. Remitiéndome al ejemplo que venía diciendo recién del accidente, que esa persona se pase mucho tiempo, meses, años, hablando sobre ese accidente y dándole vueltas al asunto, no va a hacer que le deje de tener miedo a los autos. Eso no va a generar un nuevo aprendizaje. En todo caso, hay que ver qué factores están manteniendo hoy en día que esa persona siga teniendo ese miedo, que pueden ser principalmente, por ejemplo, conductas evitativas. Tenga conductas evitativas de mucho tiempo, que le impidan estar en contacto con la experiencia y generar así un nuevo aprendizaje. Entonces, a grandes rasgos, dentro de la terapia cognitivo-conductual, es esta familia de psicoterapias. Familia, esto también no me lo quiero olvidar de mencionarlo. Van a ver que hoy en día, con básicamente los últimos 40, 50 años del ámbito de la psicología clínica a nivel mundial, son, digamos, terreno de la TCC. La TCC es como el mainstream de la psicología, es lo más usado a nivel mundial. Y proliferaron un montonazo de modelos psicoterapéuticos dentro de la TCC. Encontramos, no sé, terapia cognitiva estándar, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, terapia cognitiva basada en mindfulness, terapia metacognitiva. Tenemos como muchos abordajes que pueden de alguna forma cuadrarse dentro de lo que es TCC. Vamos a ver que esos abordajes son diferentes en sí, porque tienen muchas cuestiones que son diferentes, pero comparten como un núcleo en común, y ese núcleo en común en general tiene que ver con esto, con la relación entre pensamientos, emociones y conductas, y el rol que tienen estas en la causa y el mantenimiento de los trastornos mentales. Bien, entonces, volviendo a este punto que es central, diría, en la terapia cognitivo-conductual, al menos estándar, de la relación que existe entre pensamientos, emociones y conductas. Según este abordaje, estas tres aristas
de la psicología van a estar interrelacionadas y van a tener una interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo afectando cualquiera de los 3 niveles, voy a estar afectando los otros 2. Si yo cambio la forma en la que estoy pensando o la forma en la que me relaciono con mis pensamientos, eso va a repercutir en cómo me siento y cómo estoy actuando. Y también si cambio mi conducta, voy a terminar repercutiendo en cómo estoy pensando en una situación y cómo me siento, y así también. O sea, cambio las emociones, puedo cambiar los pensamientos y la conducta. Acá hay un meme que ilustra un poco esta relación, que me parece muy claro al respecto, que es, irónicamente, en todas las peleas entre el cerebro y el corazón, siempre pierde el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Acá observamos esta conexión entre pensamientos, emociones y conductas. Irónicamente, entre todas las peleas entre el cerebro y el corazón, imagínense un ejemplo, no sé, una persona que acaba de tener una discusión con su pareja, o sea, se siente muy triste, podemos ahí atribuírselo como al corazón, entre comillas muy grandes, empieza a tener pensamientos negativos que le dicen, nunca voy a ser feliz en el amor, no sirvo para esto, voy a fracasar el resto de mi vida, nadie me quiere. Pero ya tenemos emociones, cogniciones, y a su vez siempre pierde el hígado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la persona se peleó, se sintió mal, tuvo un montonazo de pensamientos negativos y se terminó escabeando la vida para poder relajar un poco, para poder aliviar ese malestar. Entonces, ahí observamos como esa conexión entre pensamiento, emoción y conducta. La conducta de ir a escabiar, el pensamiento de todo me va a salir mal y la emoción de sentirse triste. Cualquiera de estos 3 elementos que se esté modificando va a modificar a los otros. Y esa persona que acaba de tener una pelea y se siente medio triste, el pensamiento que tiene, la interpretación que tiene la situación fuera, no sé, bueno, cualquiera le pasa, yo sé que esto en algún momento lo voy a poder solucionar o va a continuar mi vida, probablemente cambie su conducta y también cambie cómo se siente. No quiere decir que va a dejar de sentirse triste, pero sí la intensidad de la emoción probablemente sea menor. Así piensa, soy un fracaso y todo me sale mal, por ejemplo. Entonces acá vemos cómo estas 3 cosas se conectan. Estas 3 cosas, desde la terapia cognitivo-conductual, son el núcleo de la psicología. O sea, siempre cuando hablemos de psicología vamos a estar hablando de pensamientos, de emociones y de conductas. Bien, una cuestión importante si hablamos de terapia cognitivo-conductual es repasar sobre algunos de los mitos más típicos que podemos escuchar al respecto. Esto es un escrito de José Dahab que se llama Prejuicios sociales sobre la relación entre ideología y terapia cognitivo-conductual. Seguramente muchos de los que estén escuchando habrán estado en contacto con algunos de estos mitos que muchos profesores o personas suelen difundir, y vamos a ver por qué no tienen ningún tipo de sustento o por qué son mitos más basados justamente en el prejuicio que en el conocimiento específico de un área. Hay muchos más que estos, acá tomamos como los principales, los más típicos que se suelen compartir. Entonces, en relación a la terapia cognitivo-conductual, algo muy, muy típico de escuchar es esto. Es una terapia que tapa los síntomas y después del tratamiento, estos van a encontrar la forma de emerger. Esto se basa más en una premisa freudiana que fue refutada, fue ampliamente refutada, porque jamás se encontró evidencia de esto. Fue simplemente un decir, un escrito, pero nunca se encontró apoyo empírico de que una persona que da un tratamiento cognitivo-conductual solucione algo superficial y al poco tiempo explote eso por otro lado teniendo otros síntomas. Y de hecho, ¿cómo fue refutada? Y con estudios de seguimiento, estudios longitudinales donde, por ejemplo, yo trato a una persona y se hace un estudio de seguimiento de a 2 años, a 5 años, a 10 años y nunca se encontró nada de eso, nada que apoyara esta premisa. Por lo cual lo que se tiene es que es un prejuicio. Es una persona que viene por trastorno depresivo mayor, recibe un tratamiento y pasan los años y no tiene otra psicopatología. Una persona que viene por, no sé, ansiedad social, hace un tratamiento, pasan los años y no tiene otra psicopatología. Por lo cual podríamos suponer que algo que que se afirma sin ningún tipo de evidencia que se vea en el mundo real, no es una premisa muy cierta. Lamentablemente se reproduce mucho en los ámbitos, incluso en los ámbitos académicos, se sigue reproduciendo. Pero bueno, para que tengamos en claro que esto no es lo que dice la realidad. Número 2, que esta es una de las más simpáticas, que es funcionar las farmacéuticas y el capitalismo. Como bueno, si nos pagaran los terapeutas TCC por difundir este tipo de prácticas o tuviéramos algún beneficio, estaría buenísimo. Si alguien dueño de Bayer no se está escuchando esta charla y quiere darme un par de millones por seguir difundiendo, los aceptaré con gusto. Pero bueno, siendo que no es así, ¿qué evidencia tenemos para sostener que no es así? La terapia cognitivo-conductual fue básicamente una de las únicas, y yo hasta donde conozco la única,
que le hizo frente a estas cuestiones a las farmacéuticas. ¿En qué sentido? ¿Cómo le haces frente a un tratamiento? Te mostrás que el tuyo funciona mejor, básicamente. Y la TCC, o sea, tiene estudios presentados donde compara, por ejemplo, para el trastorno depresivo mayor, cómo funciona la psicoterapia, por ejemplo, la terapia cognitiva de Beck estándar, comparada con antidepresivos, y mostró que funciona mejor y que tiene menos recaídas a su vez. Por lo cual es lo peor que le puedes hacer a la industria farmacéutica, o sea, presentar un paper donde diga, mira, acá la evidencia me dice que no hace falta tu medicación en estos casos, sino que es mejor aplicar psicoterapia. De hecho, primera línea, salvo que haya un caso de extrema severidad o que haya mucha severidad en relación a, no sé, se trata de un trastorno depresivo mayor grave, severo, primera línea es terapia, monoterapia cognitivo-conductual para trastorno depresivo mayor. Y demostró tener buenos resultados y menos recaídas que el tratamiento farmacológico. Por lo cual, digamos, eso no es algo que favorezca a las farmacéuticas, al contrario. Lo que favorece a las farmacéuticas es presentar tratamientos ineficaces. Si yo tengo un tratamiento, lo aplico para trastorno depresivo mayor y pasan 5 años y no funciona, obviamente eso va a beneficiar a la industria farmacéutica, que lo que va a hacer es meter una pastilla que sí funciona. Aunque tenga más recaídas, lo que sea, va a ser mejor que algo que no está funcionando. Entonces, la mejor evidencia que contamos para decir que este mito no es real justamente es eso. Y segundo, en relación al tema del capitalismo, al contrario, son tratamientos breves, enfocados, que no tienen, no desarrollan una relación de dependencia económica a un paciente. Imagínense, no sé, si un tratamiento dura 3 meses, 4 meses promedio en TCC, imagínense que una persona paga 1.000 pesos por sesión, que es más o menos el promedio ahora, no es un gasto muy grande. Ahora imagínense lo mismo llevado a 10 años. Es una persona donde gasta quizás 1.000.000 de pesos en un tratamiento. No suena a algo que sea accesible para la mayoría de la población. No suena a algo que sea accesible para alguien que sea la clase media baja para abajo, lo cual no es un principio muy apropiado para un tratamiento en el ámbito de la salud mental. No considera la subjetividad. Estas son todas las cuestiones que se suele criticar. Se considera la subjetividad, no se aplican los tratamientos sin más a todas las personas como si fueran iguales, se hace una evaluación, lo que llamamos una conceptualización del caso, donde se tiene en cuenta el caso en particular, la historia de vida, los factores de inicio, de mantenimiento, las problemáticas, los posibles obstáculos que puede tener esa persona, los beneficios, su diagnóstico contemplándolo dentro de la amplia gama que puede haber dentro del mismo diagnóstico igual. Y además no quedándose con esa etiqueta, no obstante, es como una guía para saber cuáles son las intervenciones que mejor funcionan para ese tipo de problemática. O sea, no da igual que aplique un tratamiento o que aplique cualquier cosa para cualquier tipo de problemática. Se supone que hay problemáticas que tienen determinadas intervenciones que demostraron funcionar para la mayoría de las personas. Y por último, esta crítica que se suele hacer de etiqueta y utiliza los mismos procedimientos para todas las personas, cosa que no es así. El diagnóstico, nadie que tenga 2 dedos de frente se casa con un diagnóstico. Sí sirve mucho, es muy útil para muchas cuestiones de investigación, de epidemiología y demás, y para esta cuestión que venía mencionando, que es, si uno sabe qué problemática tienen las personas, va a saber qué tipo de intervenciones son las que mejor demostraron funcionar para ese tipo de problemáticas. Entonces, si yo tengo una persona que viene al consultorio con fobia específica, no es que voy a ver qué me pinta a mí aplicar, voy a revisar qué hay de investigación hasta la fecha, qué tipo de intervenciones le sirvieron más a la gente que tiene fobia específica, me mostraron los mejores resultados, y voy a diseñar un tratamiento para esa persona en específico, pero basándome en aquellas técnicas, en aquellos abordajes que mejores resultados pueden dar en cuanto a la mejoría de su calidad de vida. Si hablamos de fobia específica, podemos hablar, por ejemplo, de exposición en vivo, que es como primera línea de tratamiento. Después se va a diseñar en específico para esa persona, se va a hacer lo que llama una jerarquía de exposición, que va a tener que ver con los estímulos en general que le generan ansiedad o malestar a esa persona, se van a acomodar junto con el terapeuta, o sea, va a ser todo bien artesanal, si está bien hecho, por lo cual no va a haber esto de no contemplar la subjetividad o basarse solamente en una etiqueta. Y un tratamiento no se aplica como una receta, incluso un protocolo que tiene sesión por sesión, qué tipo de temáticas o qué tipo de abordaje debería haber, ni siquiera en esos casos se aplica como una receta. No, si no, no seríamos psicólogos, seríamos meros técnicos que reproducimos algo. Se va contemplando la persona, se va contemplando el caso por caso y el tipo de intervenciones más adecuadas para cada momento. Bien, entonces, esta es otra cuestión importante en relación a los tratamientos eficaces. ¿Por qué las terapias que no son eficaces parecen funcionar? Este es un paper de Lilienfeld que es muy interesante, se lo recomiendo a todos los terapeutas.
sean del ámbito que sean de cualquier marco teórico, porque plantea una serie de críticas que aplican para todos nosotros, que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra práctica clínica. Básicamente lo que plantea es que hay diferentes obstáculos al pensamiento científico que podemos tener nosotros como terapeutas. Hay 4 de ellos que son muy importantes, que nadie se salva de eso. No es que esto no atañe a los psicólogos TCC y somos inmunes a eso. No, también aplican para nosotros, aplica para todo marco teórico. Número 1 es el realismo ingenuo, que tiene que ver con percibir de manera errónea un cambio que no ocurre o interpretar mal un cambio cuando sí ocurre. Por ejemplo, no sé, detectar que un paciente que está viniendo de repente empieza a hacer, no sé, viene porque se siente deprimido y empieza a involucrarse con algunas actividades en particular, asumir que eso es una mejoría clínica es un realismo ingenuo. O sea, yo no tengo ninguna certeza de que efectivamente eso sea un indicio de que está superando su depresión. Después va a haber muchos otros, ese puede ser uno de tantos, pero suponer como el tratamiento le está haciendo bien porque ahora, no sé, empezó a salir a andar en bici y antes no lo hacía, quizás es muy pobre como para asumir que el tratamiento está funcionando. O al revés, interpretar mal algún cambio que ocurre cuando sí, o sea, cuando sí existió de alguna forma. Entonces, ese es uno de los principios que debemos prestar atención. Otro, y diría que para mí el más importante es el sesgo confirmatorio. Que el sesgo confirmatorio consiste en lo siguiente. Yo me quedo con aquellas evidencias que confirman mis creencias previas y desestimo aquellas que lo hacen caer. Por ejemplo, no sé, si yo soy un terapeuta cognitivo-conductual y sale un paper que dice, no sé, la terapia cognitivo-conductual es menos eficaz que, no sé, hacer actividad física, la tendencia natural va a ser a que desestime un poco eso, como que, bueno, me salga primero pensar, esto no es información suficiente, faltan más papers, esto no puede ser así, porque bla, bla, bla. Y a su vez, al revés, si veo de repente una nota de una revista Patito que dice la terapia cognitivo-conductual es la que mejor funciona, voy a tender a quedarme más con esa información. Y eso nos pasa a todos, seamos del marco teórico que seamos, o sea, en general, cuando vamos involucrándonos con un campo, vamos a tender más a confirmar aquellas cosas, a quedarnos con las cosas que confirman lo que creemos y desestimar las que no. Y hay que tener mucho cuidado de eso, porque eso nos quita mucho, digamos, mucho de pensamiento crítico. Tenemos que estar abiertos a las críticas. Y de hecho, el espíritu de la terapia cognitivo-conductual, a diferencia de otras líneas teóricas, es no hay nada que sea certero, que ya esté comprobado y sea así. O sea, no hay ningún autor bíblico acá que diga es palabra santa. De hecho, tenemos una evidencia clara, o sea, quizás el máximo exponente del modelo sea Aaron Beck, y Aaron Beck es recriticado dentro del ámbito cognitivo-conductual, por los mismos terapeutas cognitivo-conductuales, por los investigadores y demás, y eso es sano, y está buenísimo. El libro que da como, es la piedra fundamental quizás de la terapia cognitiva estándar, que es el terapia cognitiva para la depresión de Beck, va por la 23ª, 24ª edición, y no tiene nada que ver la última con la primera, y eso es sanísimo en un campo. Si vos tenés un libro de hace 500 años y lo seguís reproduciendo cual Biblia, eso no es científico y eso no ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. El pensamiento crítico lo que hace es suponer que el conocimiento no está acabado y que toda crítica es bienvenida. Si el día de mañana salen investigaciones que dan cuenta de que la TCC no es la primera línea, no es la mejor estrategia, perfecto, tendremos que ir a estudiar y formarnos en otra cosa, lo que demuestre ser más eficaz. Y ese es el espíritu justamente de las prácticas basadas en la evidencia. No aplicar lo que a mí más me gusta, sino aplicar lo que ha demostrado mejorar en mayor medida la calidad de vida de la gente, que aporta, digamos, mayores recursos al bienestar subjetivo de cada persona que acude a un tratamiento. Número 3, causación ilusoria, que esto es algo también muy común en el ámbito de la psicoterapia y el ámbito de la salud en general. Esto se conoce como falacia de la causa falsa, o lo podemos pensar también como una correlación espuria, que es ver una causalidad donde no la hay, donde no existe. Por ejemplo, si yo, no sé, tengo depresión y todos los días de repente veo un capítulo de una serie que me gusta mucho y al poco tiempo dejo de tener depresión. Asumir que yo dejé de tener depresión por ver esa serie es una causación ilusoria, porque que algo venga antes no quiere decir que sea la explicación de lo que viene después.
En sí, lo que necesitamos para eso es una investigación rigurosa y ver que a mucha gente le funcione eso y que haya demostrado, porque si no, con que dos cosas coincidan en el tiempo, puedo asumir que una es la causa de la otra y no es así. Y esto pasa mucho en los tratamientos. Por ejemplo, repitiendo trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo mayor es un tratamiento que lo que dice la investigación es que pasado determinado tiempo, en promedio un año, lo más probable es que remita por sí solo, si es un episodio único, leve. Por lo cual, si yo voy a un tratamiento psicoterapéutico X, sin importar el marco teórico, y pasa más de un año, y no remitió mi trastorno depresivo mayor, y quizás remite a los 2 años, el tratamiento no fue la causa de que remitiera, no fue el componente activo ahí. Porque supone que yo iba a remitir solo aunque no tuviera tratamiento. Al revés, incluso si se extendió, si tuvo una depresión por 2 años, el tratamiento fue más bien iatrogénico. Fue un factor de mantenimiento que hizo que tuviera depresión por más tiempo del que hubiera tenido sin tratamiento incluso. Entonces ahí para saber que la causa de la mejoría de ese tratamiento tiene que funcionar en menos de ese tiempo. Si se pasa de ese tiempo, significa que el tratamiento no solo no funcionó, sino que pudo haber sido iatrogénico. Entonces esto es importante, o sea, suponer que porque aplicamos el tratamiento y la persona mejora, no quiere decir sí o sí que el tratamiento funcione. Porque también puede pasar, no sé, yo aplico un tratamiento, la persona ganó el Kini y obviamente va a mejorar su calidad de vida y se va a sentir bien y bla, 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 o pueden solucionarse muchas de las problemáticas que tenía. Eso no quiere decir que el tratamiento funcionó. Ahí estoy ignorando ciertos factores contextuales que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Y por último, la ilusión de control. Es sobreestimar el poder que tenemos de influencia los terapeutas sobre los pacientes. No sé, un paciente que viene por tratamiento de asertividad y de repente en una sesión le doy un par de técnicas y a la siguiente viene y me comenta que pudo decirle que no a su jefe. Asumir que al 100%, o sea, eso fue porque yo le di esa intervención y que si no hubiera estado no hubiera podido hacerlo, es como esa ilusión de control. En realidad capaz que podía hacerlo sin ningún problema y simplemente fue un complemento más, pero si no hubiera estado quizás la persona había tenido éxito en lo que quería hacer igual. Por lo cual eso, no tampoco sobreestimar el control que tenemos sobre la vida del paciente. De hecho, una psicoterapia tiene un impacto relativamente modesto en general. Ayuda a mejorar la calidad de vida, pero no es que va a tener el control de todas las cosas que sucedan alrededor de la vida de un paciente. Entonces, los estudios lo que dicen es que los terapeutas tendemos a sobreestimar la eficacia que tenemos y a subestimar los errores que cometemos. O sea, tenemos una confianza excesiva. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Esto como se investiga, por ejemplo, no sé, yo trato a una persona para trastorno de ataques de pánico, por ejemplo. Y para mí mejoró un montonazo. Y hago los registros, hago como la historia clínica, como registrando que mejoró un montonazo. Y Ro, como terapeuta externa, sin haber visto mi tratamiento, evalúa antes y después a la persona y ve que mejoró, pero no mejoró tanto. Como que ahí. O sea, ve algunos errores que yo no vi y a su vez ve que la mejoría que yo registro no fue tan así. Eso es algo que tendemos a hacer todos sin darnos cuenta. Por lo cual es como que es importante ser muy crítico y no sobreestimar la eficacia de lo que aplicamos ni subestimar nuestros errores. Como que en general los resultados que obtenemos son más modestos de los que creemos. ¿Cuál es el mensaje final de este tipo, de este paper que me parece interesante como abordar acá? Es la importancia de inculcar la humildad. O sea, la manera en la que procesamos la información está sesgada, nadie es la excepción, ningún terapeuta, en ningún marco teórico. Por lo cual es importante tener esta humildad de decir, quizás los cambios que observamos o la eficacia que estimo que tiene mi abordaje no necesariamente es el que da la realidad, no es un criterio objetivo. Uno va a tender más a creer que lo que está haciendo es lo que mejor funciona y está funcionando súper bien, pero tenemos que ser críticos, separarnos un poco de nuestras creencias y ver qué dice la evidencia, qué dice la evidencia sobre lo que funciona para la mayoría de las personas y muestra los mejores resultados, sea cualquier marco teórico que sea. Entonces, concluyendo con esto, ¿por qué suponemos que sería importante estudiar terapia cognitivo-conductual hoy en día, siglo XXI, año 2021? Por estas cuestiones. No quiere decir que sean los argumentos, los únicos, los acabados, pero desde nuestra perspectiva son aquellas razones que les podríamos dar a aquellos que estén en esta charla interesados por la terapia cognitivo-conductual, los argumentos que podríamos darle en pos de que sería una buena idea hacerlo. Número 1, la ley de salud mental y la ética profesional. Tanto la ley de salud mental como el código de ética profesional, que están vigentes, lo que hacen es establecer que como terapeutas nos tenemos que comprometer a dar los tratamientos que estén basados en la evidencia, que estén investigados de manera científica y que cuenten con los mejores resultados, con la mayor eficacia comprobada.
tiene mucho sentido, en definitiva. Eh, lo más ético es buscar aquellas intervenciones que hayan demostrado funcionar lo mejor posible. Hoy en día, dentro de lo que es psicopatología, primera línea, digamos, es TCC en prácticamente todas las psicopatologías. Por lo cual es una buena idea formarse en un modelo que puede, digamos, ser el mejor abordaje en prácticamente la mayoría de los trastornos mentales. Número 2, resultados y salud pública. Estos resultados obtenidos lo que nos dan cuenta es que mientras más cantidad de población de psicólogos esté formado en modelos que funcionan, mayor gente va a poder acceder a tratamientos que funcionan y mejorar su calidad de vida. Acá en Argentina, en salud pública, lamentablemente digo, no hay mucha investigación de epidemiología, por lo cual no hay mucho seguimiento en relación a cómo funcionan los tratamientos. Es como que simplemente un acto de fe de, bueno, debe estar funcionando. Los países que sí hacen investigación en epidemiología y demás, lo que logran es que el Estado esté mucho más involucrado en relación a qué tipo de oferta de tratamiento le estamos dando a los pacientes. Porque cuando empiezan a ver que, no sé, la gente que va al hospital público, no sé, hay mucha gente que o no mejora o empeora, no sé si fuera el caso, lo que hacen es estar más metidos en relación a, bueno, qué tipo de abordaje le damos. Tratemos de darle abordajes que demuestren funcionar y que mejoren su calidad de vida. Número 3, el uso a nivel mundial, que en sí no es un argumento, sería como una falacia ad populum suponer que ese es como el argumento para que la gente estudie TCC, pero sí también romper un poco la burbuja. Acá en Argentina estamos quizás aislados en el contexto, pero tenemos que tener en cuenta que TCC es el mainstream de la psicología moderna. O sea, a nivel mundial es la psicoterapia más usada, más investigada, donde hay más escritos y demás, y eso tiene su razón de ser. Porque justamente en los países donde más prolifera la TCC es donde el Estado se involucra, investiga, se está muy metido en la salud pública y empieza a ver a nivel poblacional qué le está sirviendo más a la gente, qué hace que disminuya la cantidad de psicopatología a nivel poblacional, qué hace que mejore la calidad de salud mental de las personas. Y por último, y para mí es uno de los argumentos más ricos que se le puede dar, es el desarrollo continúa en la actualidad. Como decía, una de las premisas fundamentales de las prácticas basadas en la evidencia es no hay nada que esté cerrado. No hay ninguna Biblia, no está el libro de Beck y vamos a estudiar el libro de Beck por los próximos 500 años. Probablemente de acá a un par de años el libro de Beck sea obsoleto y no es malo eso, está buenísimo. Va a ser parte de la historia de la TCC y va a haber muchos otros abordajes que sigan aportando. Bueno, yo tiré igual medio una piedra como una bomba esto con el libro de Beck obsoleto, pero me refiero, digo, ese es el espíritu de las prácticas basadas en la evidencia. No, no hay ningún autor santificado ni ninguna teoría santificada. La idea, o sea, lo único que se sigue es aquello que nos muestra la empiria, que nos va mostrando en la investigación, que se ve en el campo y que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, entonces yo con eso estaría por ahora. Ahora los dejo con Ro para ver un poco algunas cuestiones más específicas de cómo se estructura un tratamiento cognitivo-conductual. Genial. Bueno, espectacular, Agus. Ya desde cuando Jill te presentó y es tipo tu CV para enmarcar así y todo lo que vino después, no, nada, qué linda esta cosa de escucharte atentamente y admirar a un amigo y socio. Bueno, después Gracias. de toda la clase de Froyán, después de todo lo que acaba de venir Agus, vengo yo, espero que algo de esto valga la pena de ser escuchado. Así que bueno, les voy a comentar un poco cómo son las fases ahora de un tratamiento TCC, que ya bien dio toda la entrada a Agus a esto. En primera instancia tenemos una fase de evaluación que dura típicamente entre 3 y 5 sesiones, en donde lo que hacemos básicamente es recabar la mayor cantidad de información posible. Usamos instrumentos de evaluación, usamos autorregistros, tenemos mismo las entrevistas con el paciente en donde vamos indagando primero, bueno, ¿no? ¿Por qué estás acá? Ya vamos a ver más adelante algunas de las preguntas de primera entrevista, pero se trata de conocerlo, de ver cuál es la problemática según él, y después de usar un montón de otras escalas que podamos tener, o registros, como decía hace un rato, para recabar información. El análisis funcional es clave. Ya, bueno, hubo y habrá otros ponentes que van a hablar mucho más y mejor de eso, de lo que puedo hacer yo, pero básicamente necesitamos saber cuáles son, vamos a decir, los antecedentes o aquellas variables por las cuales, o a partir de las cuales la conducta problema puede presentarse con mayor probabilidad, ¿sí? Lo que se llama como un caldo de cultivo para esa conducta problema, y después cuáles son las consecuencias
que están manteniendo esa conducta problema. Esto es clave, si no tenemos esto no podemos hacer nada, ¿sí? Y bueno, vamos a ir recabando información justamente en esta fase de evaluación. Con toda la información que tengamos, vamos a hacer una conceptualización de caso y, idealmente, no siempre, arribar a una hipótesis diagnóstica. ¿Por qué digo no siempre? Primero, no todos los pacientes encajan en categorías diagnósticas, así que sabemos que tiene un problema digno de ser tratado, pero no lo puedo meter en ninguno de los códigos del DSM, ¿sí? Segundo, porque tener un diagnóstico no es estrictamente necesario para diseñar un buen tratamiento, como bien dijo la doctora Frojan antes, ¿sí? Que me encantó esto que ella usa como su venganza cuando un psiquiatra le pide un diagnóstico, le manda un análisis funcional. ¿Sí? Entonces no es estrictamente necesario, pero bueno, el DSM tiene muchas críticas para hacerle, pero en algún punto nos permite comunicarnos, es importante para tener grupos heterogéneos y hacer investigación. Y si uno está arrancando y todavía no la tiene del todo clara, está bueno tener un protocolo de TAG, por ejemplo, de trastorno de ansiedad generalizada, que me puede ir ubicando sobre más o menos cómo ir haciendo las cosas. Entonces es importante arribar a un diagnóstico, aunque no siempre es estrictamente necesario. En esta fase también vamos a plantear los objetivos, ¿sí? Le preguntamos a la persona qué espera como el mejor de los resultados, vamos a ir viendo ahí cuáles son sus prioridades. Y yo acá lo que hago en general es tener como objetivos yo les llamo de proceso, mal llamados de proceso seguramente, pero no sé, si por ejemplo la persona tiene un déficit en habilidades de regulación emocional, un objetivo para mí como terapeuta va a ser aumentar sus habilidades de regulación emocional. Eso se llama como objetivo de proceso porque es un medio para, ¿sí? Él o ella, cuando tenga mejores habilidades de regulación emocional, va a poder hacer otras cosas que son valiosas e importantes para él, etc. Entonces acá podemos distinguir estos tipos de objetivos. También en esta fase vamos a hacer psicoeducación y consentimiento informado. No me voy a detener en estas dos ahora porque más adelante hay un par de diapos para hablar específicamente de ellas. Una vez que hicimos todo esto, vamos a la segunda fase del tratamiento, que es la más larga, y ahí propiamente lo que vamos a hacer es aplicar técnicas o realizar intervenciones que van a estar dirigidas a un cambio, ¿sí? A lograr un cambio, ya sea en el paciente, modificando las habilidades que tiene, cambios contextuales si se pudiera, todo en torno a aliviar su malestar y alcanzar los objetivos planteados. Va a estar principalmente focalizado en lo que son los factores de mantenimiento de la problemática, aunque si es posible también se tratan los factores de vulnerabilidad. No quiero capaz ponerme muy hincha con esto, pero un poco como decía Agus hace un rato, si alguien se cayó de una bicicleta, ¿sí? Por ejemplo, y hoy no anda en bicicleta, la razón por la que hoy no anda no es que se cayó hace, no sé, ni idea, 58 años, ¿sí? La razón por la que no anda hoy en bicicleta es porque evita, ¿sí? Porque no se sube. Entonces podemos tener una historia de aprendizaje, una situación traumática que es un factor predisponente para desarrollar determinada fobia, pongámosle, pero la causa principal que está manteniendo esa problemática es la evitación, ¿sí? La persona cada vez que se acerca a una bicicleta se le eleva la ansiedad, cuando se aleja baja la ansiedad, listo, eso está funcionando por refuerzo negativo y el problema se mantiene por evitación. A veces los factores de vulnerabilidad pueden abordarse y cuando se pueden abordar, bienvenidos. La intolerancia y la incertidumbre, por ejemplo, es un factor de vulnerabilidad y se puede trabajar muy bien, pero otras veces no. Si alguien, por ejemplo, tiene alguna predisposición neurofisiológica en relación a la estructura cerebral, vamos a decir, a veces es una cosa que me predispone a desarrollar cierta problemática y no se puede modificar, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso se va a tratar de abordar factores de mantenimiento y obviamente si tuviera que ver con alguna cuestión neurológica, es hablar con neurólogo, psiquiatra, con un montón de otros profesionales para hacer lo mejor que se pueda en la interdisciplina. Algunas cosas típicas que hacemos en esta fase son enseñar, por ejemplo, habilidades de regulación emocional, habilidades de efectividad interpersonal, experimentos conductuales. Tanto los experimentos conductuales como, bueno, sí, la exposición, que algunos lo catalogan dentro de experimentos conductuales, son excelentes para
violar expectativas, ¿sí? La persona cree que algo va a pasar, lo pone a prueba y al final no pasa. Esa es la mejor manera de aprender. Mucho mejor que ponernos a debatir y a dialogar con diálogo socrático a ver qué podría pasar sí. Porque uno puede refutarle al paciente de manera lógica, pero él después se siente mal, ¿sí? Entonces, lo que es reestructuración cognitiva, diálogo socrático, está buenísimo, pero hacer experimentos conductuales es como que termina poniéndole la cereza del postre, ¿sí? Y hace que las cosas terminen de cerrar para que la persona efectivamente aprenda algo. Porque no aprendemos algo en la cabeza, aprendemos algo haciendo, ¿sí? Haciendo en el día a día, en los cambios de la conducta. Bueno, entonces otras intervenciones, exposición propiamente y activación conductual, por ejemplo. Después tenemos la última fase de seguimiento, en donde se va espaciando la frecuencia, empezamos a ver al paciente cada 15 días, en última instancia una vez al mes, y lo que hacemos es aplicar procedimientos que van a estar dirigidos a mantener los cambios y a prevenir las recaídas. La idea es que el paciente llega como un pollito mojado y queremos que se vaya mucho más fuerte y apto y autónomo. En todo el proceso nosotros vamos a ir haciendo un paso hacia atrás, ¿sí? Y despegándonos para que el paciente mismo pueda aplicar habilidades. A mí me ha pasado de tener, no sé, pacientes y que en la sesión 15 o 20, después de que ya le enseñé habilidades, me diga, ¿y ahora qué hago? Y yo, si son las primeras sesiones, le digo, bueno, si estás en esta, ocurrió esto, quizás lo que puedas hacer es venir por acá, le explico, no sé, psicoduco sobre cómo funciona, no sé, las emociones, por decir una cosa, esto de que duran unos minutos nada más y que hacemos cosas que las autoperpetúan, todo el librito, ¿sí? Y después si me lo vuelve a preguntar en la sesión 15 o 20, es tipo, no sé, ¿vos qué te parece que hay que hacer? Le tiro un poco la pelota, porque hay algunos pacientes también que, sobre todo en Argentina, venimos muy con la idea de que al psicólogo se va a hablar y por una cuestión mágica las cosas cambian, y no que tengo que arremangarme y aplicar habilidades, primero aprenderlas y después aplicarlas, ¿sí? Entonces, está bueno que a lo largo del tratamiento nosotros empecemos a evocar o invocar, no sé cuál será la palabra correcta, las habilidades que el paciente fue adquiriendo y que las pueda ir generalizando, no que solamente le aplique a una problemática particular, sino que eso mismo, no sé, tomar sus pensamientos como hipótesis y refutarlos, bueno, que no lo haga solo en torno al perfeccionismo y sus altos estándares, si ese fuera su problema, sino que lo haga también en relación a una malinterpretación que hubo en un conflicto interpersonal. Vos sabés que tus pensamientos en realidad no son la realidad y que es una hipótesis de un montón de otras posibles, ¿no? Sí. Entonces, ¿no será que con este amigo podés aplicar alguna de estas habilidades de reevaluación cognitiva? ¿Sí? Ir como tirándola para que el paciente pueda ser cada vez más autónomo. Bien. ¿Qué hacemos típicamente en las primeras entrevistas? Estas son algunas de las preguntas típicas que yo hago porque a veces los pacientes vienen con tanta problemática, o no necesariamente tanta, sino que está como muy enredada, o llegan y dicen, no, porque cuando yo tenía 10 años, a veces sí, es parte de su historia del aprendizaje y es relevante saber qué pasó cuando tenía 10 años y a veces no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, estas son como algunas preguntas que a mí personalmente me ayudan a ir recortando la problemática para poder sacarle mejor provecho a esas primeras sesiones. En primer lugar, queja inicial. ¿Por qué estás acá? ¿Sí? ¿Cómo conceptualiza la persona el problema? Nosotros lo vamos a conceptualizar desde nuestros conocimientos, desde la psicopatología, pero la persona puede tener una idea de por qué le pasa lo que le pasa, ¿sí? Una explicación. Después nosotros veremos si eso no es, pero si por ejemplo el paciente me dice, no sé, siempre me llevé mal con mi padre y por eso yo ahora me llevo mal con mis hijos. Entonces, lo que me está diciendo es, tiene un problema con sus hijos y su explicación es que la causa de eso es que siempre se llevó mal con su padre. ¿Bien? Entonces, nos interesa saber qué es lo que la persona trae como problema y qué explicación cree él que tiene ese problema. Motivación, porque ahora, esto es importante. En general, los problemas que los pacientes traen no se desarrollaron la semana pasada, sino que vienen de larga data, ¿sí?
y que el paciente esté motivado, uy, ahora si la doctora Froyán me escuchara me mataría, pero la motivación, si yo sé, no es algo que tenemos adentro de la mente, algo interno, sino que es una relación entre antecedentes y consecuentes. Lo tengo claro, me estoy formando en análisis de la conducta, pero justamente si el paciente viene con mucho malestar por lo que le está pasando, entonces le va a poner pila al tratamiento. Va a venir a tiempo, me va a cumplir las tareas, no va a faltar a las sesiones, ¿sí? Necesitamos que un paciente esté motivado. Porque si viene a tomar mate, le vamos a mandar una tarea, no la va a hacer, van a pasar 3 meses, no va a mejorar, y eso es un problema, ¿sí? Entonces, cuando preguntamos por qué ahora estamos tratando de abordar o evaluar justamente qué tanta motivación tiene el paciente para ocuparse de esta problemática ahora, ¿sí? La interferencia también nos va a hablar de la motivación. ¿Qué quisiera hacer y no puede hacer como consecuencia del problema? ¿O qué quisiera parar de hacer y no puede parar de hacer como consecuencia del problema? ¿Sí? Nos va a estar hablando de, no sé, quiero salir con mis amigos, pero como tengo ansiedad, evito, no voy. Bueno, como le genera tanta interferencia, va a tener altas chances de involucrarse realmente en el tratamiento, ¿sí? Entonces, no solo, ven cómo vamos definiendo y acotando. Ok, tenés un problema, perfecto. ¿Cómo lo explicás? ¿Por qué, si este problema viene hace tiempo, por qué recién ahora decís consultar? Este es un problema, bien, perfecto, pero ¿de qué manera te afecta exactamente? ¿Cómo esto es un problema? Porque, volviendo al ejemplo que di al principio, si alguien dice, me llevo mal con mis hijos, hay un montón de padres que se llevan mal con sus hijos y eso no es un problema. Entonces, ¿por qué para vos es un problema? ¿De qué manera te afecta? Es re importante saberlo y no hay que asumir. Si no lo saben ahora, se los digo y lo van a aprender por ensayo y error en su propia práctica. No se puede asumir nunca nada, porque lo que para mí, Rocío Arcuri, de la edad que tengo, del género que tengo, de la orientación sexual que tengo, es un problema, para otra persona la misma cosa no lo es. Entonces, insisto, que alguien se lleve mal con sus hijos, no necesariamente es un problema. Está lleno de padres que no se llevan con sus hijos y hacen su vida como si nada, ¿sí? Continuando con las preguntas que le hacemos al paciente en esta primera entrevista, vamos a preguntar por objetivos. ¿Qué es lo que vos querés lograr como el mejor o los mejores de los resultados de estas sesiones? ¿Qué esperás de este espacio? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos avanzando y progresando también? Es importante. Y acá es típico que los pacientes vengan con objetivos emocionales. Quiero estar más tranquilo. Quiero ser feliz, típica. Quiero estar menos ansioso, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver con cómo una persona se siente. Ahí lo que necesitamos hacer es preguntarle, ok, perfecto, ¿qué debería yo hacer si vos fueras más feliz, si vos estuvieras menos ansioso, si vos estuvieras más tranquilo? Porque estar feliz, ansioso, tranquilo son estados, ¿sí? Si yo, no sé, me despiden del trabajo, voy a estar ansioso y no puedo controlar no estar ansioso frente a un contexto adverso. Lo que sí puedo controlar es las conductas que emito, tenga o no tenga ansiedad. Bien, entonces vamos a ir a por ello. Algo que está bueno, no tiene que ver quizás con esto exactamente, pero es cuantificar, ¿sí? Si un paciente, no sé, emite una conducta problema, como podría ser un atracón, está bueno decir, ok, en semana 1 tenés 5 atracones por semana 20 tenés 0. Bien, y en el medio vamos registrando cómo esa conducta problema se fue modificando. Eso es una medida de progreso. Entonces, si el paciente define al atracón como un problema, su objetivo es no tenerlos más, y podemos ir haciendo una línea del tiempo y ver cómo esa conducta problema fue fluctuando y se fue modificando, bueno, eso va a ser una buena medida de progreso. Esto de actitudes y opiniones de otros significativos respecto al problema también es re importante. La pregunta es, ¿qué piensan otros? ¿Qué piensa tu pareja? ¿Qué piensa tu mamá? ¿Qué piensa tu hermano respecto a esto que te pasa? Y es una fuente súper rica de información, porque muchas veces, quiero decir, a veces no nos hace falta citar a un familiar para ver qué piensa el familiar, porque ya el mismo paciente lo sabe y nos lo reporta. A mí me ha pasado un montón de veces, no sé, pacientes que tienen, no sé, vamos a decir una fobia, un miedo exacerbado, cuando no hay un peligro real ahí, y yo le pregunto, ¿qué piensa tu mamá de esto? No, mi mamá piensa que soy una exagerada. Bueno, listo, no me hace falta citar a la madre para saber que
no cree que la hija o ese hijo tenga un problema, como para saber que quizás no vaya a ser tan aliada del tratamiento, obvio, ¿no? Después si es un adolescente la citaré igual, me voy a quedar solo con lo que el paciente me cuenta, pero ya me puede dar una buena información. Y esto es importante también porque otros significativos pueden estar haciendo cosas o dejando de hacer cosas que refuerzan el problema. Si por ejemplo tenemos a una paciente con agorafobia, agorafobia es el miedo a no poder escapar, ¿sí? A experimentar síntomas de ansiedad y no poder escapar de esa situación. Son pacientes que típicamente se sientan en la última fila al lado de la puerta, por si se sienten mal pueden levantarse y salir corriendo sin estar llamando tanto la atención, ¿sí? Supongamos que tengo una paciente con agorafobia y le pregunto, ¿qué piensa tu marido de esto? Y me dice, no, mi marido cree que bueno, que yo debo tener mis motivos para que me dé miedo ir a la calle, salir a la calle, entonces él es un sol y me lleva y me trae a todos lados. Tipo, buenísimo, marido del año, un capo, pero está manteniendo el problema, porque hace que la persona no se pueda enfrentar a lo que teme, ¿sí? Es un factor de mantenimiento, así que vamos a tener que regularlo, porque para esa paciente lo que hay que hacer es diseñar una jerarquía de exposición y que de a poco puede saliendo de la casa, y que el marido se banque el malestar, ¿sí? Que ella y el marido también se banquen el malestar. Bien, luego soluciones intentadas. Esto es re interesante porque muchas veces el problema que trae el paciente no es el problema, sino que la solución que intenta resulta en un problema, ¿sí? Volviendo a los mismos ejemplos. La persona capaz me dice, tengo ansiedad, y me presenta eso como problema. Yo le digo, bueno, ¿qué soluciones intentaste para regular esta ansiedad, para no sentir tanto malestar al respecto? Y me dice, evito ver a mis amigos, procrastino un montón de actividades que tengo que hacer, del trabajo, por ejemplo. A la noche siempre tomo alcohol para poder dormirme. Bueno, al final el problema no es que tiene ansiedad, el problema es que evita que procrastine y que toma, ¿sí? Entonces, tener una idea de qué es lo que la persona hace para lidiar con eso es re valioso, porque vamos a tener que desalentarlo de que emita esas conductas que al final terminan siendo problemáticas. ¿Cómo? Mostrándole los resultados que tiene a corto plazo y a largo plazo. De una u otra forma, evitar procrastinar y tomar no le sirve porque hoy está acá conmigo, consultando. Entonces, voy a ir haciendo una serie de preguntas. Esto es re importante. Las personas se convencen a sí mismas, no las vamos a convencer nosotros, así que tienen que arribar a las conclusiones ellos, y es nuestro trabajo hacer las preguntas correctas. Si yo le digo, tomar no te sirve, capaz rebota. Pero si yo le pregunto, ¿cómo te funciona tomar alcohol? Y me va a decir, no, en esa noche puedo dormir bien. Bien, perfecto. ¿Y en semanas o a los meses, tu ansiedad disminuye? No, me va a decir. Ah, ok. Entonces quizás algo que creías que funcionaba en realidad no te funciona tanto. O digo, ¿por qué estás acá? ¿Venís a consultar? ¿Podrías seguir usando ese mismo intento de solución? ¿Por qué no lo seguís usando y en cambio venís buscando otra cosa? Ahí la persona me va a decir, ah, no, sí, lo que pasa es que esto en realidad no me funciona, me provoca un montón de problemas, porque al final me levanto con resaca, porque al final, no sé, y me va a dar un montón de conclusiones más. Entonces ahí lo que necesitamos ver es cuáles son sus intentos de solución, cuáles son los resultados a corto plazo de esos intentos de solución, cuáles son los costos que tienen esos intentos de solución y cuáles son los resultados a largo plazo. Cuando la persona vea eso, probablemente va a decir, uy, la pucha, estoy haciendo todo mal, ¿y ahora qué? Bueno, ahora qué van a ser habilidades que le vamos a ir dando con el tratamiento, pero para que largue los intentos de solución infructuosos o cortoplacistas que está usando ahora, primero tenemos que mostrarle que no sirven, porque no va a agarrar otra cosa que tiene un alto coste de respuesta cuando tiene algo que le funciona a corto plazo, ¿sí? Tenemos que mostrarle que eso que funciona a corto plazo en realidad lo perjudica a largo plazo. Bueno, después de hacer todo esto, arribamos a un motivo de consulta que es construido, ¿sí? Cuando yo le pregunto a la persona, ¿por qué estás acá? Me dice un choclo así. El motivo de consulta podría ser algo así como dificultades para regular la ansiedad. O dificultades o conflictos interpersonales producto de, no sé, déficit en habilidades interpersonales, por ejemplo. Entonces es cómo, y esto se negocia, si yo el motivo de consulta no se lo puedo leer al paciente, quiere decir que estoy inventando cualquier cosa. Esto es en equipo. Tiene que ser algo que yo pueda armar de una manera resumida a partir de toda la información que traje, y el paciente tiene que estar de acuerdo, él tiene que verse reflejado.
en ese motivo de consulta que yo estoy proponiendo. Bien, después tenemos antecedentes de problemas psiquiátricos o psicológicos, qué sirvió, qué no sirvió. Esto es clave, hay un montón de problemas psicológicos que tienen un anclaje biológico, vamos a decir, como son la psicosis, ¿sí? La esquizofrenia o el trastorno bipolar, o mismo depresión. Entonces está bueno tener una idea de cómo viene la mano en ese sentido para este paciente, en su historia familiar, y después en su propia historia personal, si ya tuvo algún problema o un diagnóstico previamente. Por decir una cosa, las personas que tuvieron un episodio de depresión tienen 50% de chances de tener un segundo. Entonces, no es lo mismo que yo me encuentre con un paciente episodio único que con una recurrencia. Necesito preguntar qué ocurrió antes, ¿sí? Lo mismo también, ¿qué sirvió, qué no sirvió? Algunos pacientes vienen de otras terapias y me pueden decir, no sé, no me sirvió que el terapeuta me diga lo que tenía que hacer, lo que tengo que hacer. Bueno, igual nosotros nunca le vamos a decir lo que tiene que hacer porque somos personas éticas y no hacemos eso. Está mal bajo cualquier perspectiva, pero ¿cuál es la cuestión? Si sabemos que al paciente ya hay algo que no le funcionó, no vamos a ir por el mismo camino de nuevo, porque ya sabemos que no le funcionó, ¿sí? Y si en cambio algo le funcionó, me dice, no sé, aprendí a hacer respiración diafragmática. Ah, bueno, qué bueno que aprendí a hacer respiración diafragmática. ¿Cómo la aprendiste? ¿Y cómo la haces? ¿Me mostrás? ¿Y cuándo la usás? ¿Y te sirve? Bueno, perfecto. Entonces lo vas a seguir haciendo cuando te sientes, por ejemplo, no sé, un poco ansioso, por decir una cosa. No hay que inventar la rueda. Si hay cosas que él ya sabe hacer y le sirven, las seguimos usando, ¿sí? Tratamientos médicos en curso, esto tiene que ver con cualquier tipo, y esto acá es cualquier tipo de medicación. Yo les preguntaba a los pacientes, ¿tomás alguna medicación? Me dijeron no, y tomaban anticonceptivos y o levotiroxina. Claro, están tan acostumbrados a tomarlo que es como si fuera agua, aire, no lo consideran. Pero es importante, porque los anticonceptivos tienen un montón de efectos adversos. La levotiroxina creo que no tantos, pero bueno, si el paciente es hipotiroideo o hipertiroideo, necesitamos saberlo, porque hay que hacer ajustes de dosis con cierta regularidad, 1 o 2 veces al año, y si no se hacen, eso puede estar provocando sintomatología, ¿sí? Así que necesitamos saber si está tomando algún tipo de medicación. Consumo de cualquier sustancia, lo mismo. Está como muy difundido el consumo de marihuana, fumar no se dice pucho, tengo menos cultura de marihuana que, no sé cómo se dice, cigarrillo de marihuana, ¿sí? Y de repente a mí me ha pasado de preguntarlo y que los pacientes no lo cuentan, porque es tan típico que no se dan cuenta que realmente puede tener efectos. La marihuana realmente puede tener un montón de efectos adversos en personas que de repente tuvieron un mal viaje o que les pega mal, y a partir de eso tienen ataques de pánico. Entonces, bueno, está bueno poder indagar qué pasa acá. Por último, un porro se decía. Sorry, no se me vino a la mente. Seguimos bien. ¿Cuándo fue el último chequeo médico? Yo tengo como condición para con mis pacientes que tienen que haberse hecho un chequeo médico completo durante el último año, y me ha salvado un montón de veces porque había pacientes que tenían cuestiones orgánicas que no lo sabían, y eso puede estar teniendo un montón de efectos. Y por decir una cosa, es una paciente, de hecho, que tengo un tratamiento, tiene distimia, y es hipotiroidea y no lo sabía. Entonces andás a ver hace cuántos meses o años su tiroides, su glándula no estaba funcionando, y tenía quizás una depresión orgánica. Y ahí no hay TCC que darle, si hay una base orgánica que hay que solucionar. Así que esto es re importante. Por último, ahora sí, ideación suicida. Capaz el paciente nada que ver, viene por un tema de ansiedad, viene por un problema interpersonal y nada más, pero siempre tenemos que preguntar si hay o hubo ideación suicida, si estamos en la primera sesión, típico, si estamos conociendo a esa persona, sí o sí, aunque parezca medio colgado. Yo a veces digo, te va a parecer colgado esto que te voy a preguntar, nada que ver, pero ¿tenés o has tenido ideación suicida? Los pacientes no les suele molestar contestar, y es importante porque se van a encontrar con que
había pacientes que capaz parecía que el relato todo bien, y que de repente cuando hacen esa pregunta dicen, sí, tuve, ¿cuándo? No, el año pasado. Bueno, el año pasado no es hace tanto, tampoco, ¿sí? Así que es un dato no menor para poder tener en cuenta. Psicoeducación, entonces. Y díganme si este meme no es buenísimo, por favor. Una de las cosas más divertidas de dar clases es armar meme. El espíritu de Marshall Linehan cacheteándote con psicoeducación para una persona con trastorno límite de personalidad que diga, soy totalmente incapaz de cambiar, todo es mi culpa y seré así inestable por siempre. Esto es típico. Los pacientes con trastorno límite creen que ellos están mal porque básicamente crecieron en un ambiente invalidante que les dijo eso y se lo creyeron. Y cuando los psicoeducamos, sienten un alivio tremendo, porque es, ok, no era yo todo la culpa de esto. Hay un montón de otras cosas que acá están afectando, digamos, o incrementando la problemática, como puede ser seguir estando en ese ambiente invalidante. Entonces, la psicoeducación es la educación sobre la naturaleza del tratamiento y del problema del paciente. Es algo súper importante, primero porque es ético, que la persona sepa qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene y cómo lo vamos a tratar. Pero además es re importante porque le permite a él tener un rol activo y colaborativo, ¿sí? Que le ayuda a entender los síntomas presentes que tiene y el contexto también en el que se desarrollan, así como cuál va a ser la lógica debajo del tratamiento. Les enseña cómo hay ciertos factores de mantenimiento que interactúan con ciertos factores de vulnerabilidad, ¿sí? Y que de esa manera hay un circuito que se mantiene que contribuye a su malestar con un círculo vicioso, ¿no? Y que intensifica su sufrimiento. Es re importante, porque cuando los pacientes realmente entienden lo que les pasa, se involucran de una manera. O sea, si alguien se involucrara en un tratamiento que no entendiera, imagínense cómo se va a involucrar si lo entiende. Entonces, no solo es ético, y no solo es un derecho del paciente y una obligación nuestra, sino que además nos juega re a favor. Entonces, ¿cómo no hacerlo? A mí no se me ocurre no hacer psicoeducación. Y además es re divertido, porque le tengo que explicar al otro todo el trabajo que hice de conceptualización de caso y me encanta. Así que bien. En algunos casos, sí, vamos a trabajar con un protocolo. Este es, por ejemplo, la conceptualización típica de trastorno de ansiedad generalizada de los autores que están, ¿sí?, a la derecha, Dugas, Gagnon, etc. Y lo que podemos hacer es mostrarle cómo se estructura, vamos a decir, el problema psicológico, y en cada uno de estos cuadritos directamente ponemos lo que nos dice el paciente, ¿sí? Entonces, supongamos, una paciente con trastorno de ansiedad generalizada, cuya situación es, tengo que entregar algo en el trabajo y tengo cerca el deadline, ¿sí?, la fecha límite. La pregunta es, ¿y si no llego a hacer tal cosa? ¿Y si se me va a internet? ¿Y si se me apaga la computadora? ¿Y si la página de la FIP no anda? ¿Y si al final no sé qué? ¿Y si al final...? Bueno, ¿sí? Y ahí literalmente escribimos la situación que yo les dije antes y todas estas preguntas que el paciente se hace de y sí. Abajo lo que vamos a poner son todas sus preocupaciones, que básicamente van a ser predicciones negativas respecto al futuro, a esas potenciales amenazas que van a ocurrir, que básicamente pueden ser las preguntas que dije antes en afirmativo. Preguntarse todo esto o hacer esas predicciones catastróficas le terminan generando ansiedad. Al principio, bueno, esto tendría que ponerlo en el tag, al principio la preocupación reduce un poco la ansiedad, pero al final no funciona, es otra estrategia cortoplacista, entonces la persona sigue teniendo ansiedad, ¿sí? Sigue teniendo ansiedad, y ahí podemos poner los síntomas físicos que tiene, tensión muscular, no sé, que después le duele la cabeza, que taquicardia, que sudoración, que bla, bla. Y eso lo lleva a la desmoralización y el agotamiento. Yo literalmente a los pacientes que tengo con TAG les muestro este esquemita, y básicamente el primer módulo que se aborda es intolerancia a la incertidumbre, porque se supone que la intolerancia a la incertidumbre es la nafta para la preocupación, ¿sí? Entonces, les juro que yo hago una presentación así como esta, literal, para mis pacientes, y pongo este cosito de nafta de intolerancia a la incertidumbre. Entonces les digo, si vos y yo te hacemos más tolerante a la incertidumbre, vas a tener menos chances de preocuparte, porque esa brecha de no saber hoy la llenas con diálogo negativo, con preocupación. Pero si vos fueras más tolerante, no tendrías todo ese monto de preocupación.
Bueno, sí, mirá, ok, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Perfecto. Entonces empezamos con el primer módulo y hacemos experimentos de exposición a la incertidumbre. Avanzamos con el siguiente módulo, esto está en el protocolo, ¿sí? Que es desafiar las metacreencias positivas que la persona tiene sobre la preocupación. En TAC, típicamente, las personas creen que preocuparse los ayuda a resolver problemas, los ayuda a motivarse, los previene de experimentar emociones negativas o resultados negativos, etc. Entonces, abordamos cuáles son esas metacreencias que tiene y las desafiamos. Lo mismo, experimentos conductuales, ¿sí? Bueno, bla, 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 bla. ¿Qué pasa entonces? Si yo le muestro esto, el paciente entiende y es literal que yo les digo, ¿esto suena a vos? No, sí, sí, tipo, me describiste tal cual. Y se sienten, claro, reidentificados porque efectivamente están encajando con las características o las descripciones de ese diagnóstico. Entonces, cuando entienden esto, no es como que van boyando en el tratamiento y vienen y mire, a ver qué pinta hoy, sino que ya están hablando en el mismo idioma que nosotros. Entonces, eso genera una alianza terapéutica re importante y un compromiso y adherencia, ¿sí? de parte del paciente. Así que si llegáramos a trabajar con un protocolo que tiene un esquemita, lo podemos usar. La psicoeducación entonces la hacemos en términos comprensibles para el paciente, no nos ponemos a hablar, como decía Troyan recién, no le damos un análisis funcional que hay que tener un doctorado para interpretarlo, ¿sí? Tiene que ser en términos que él comprenda. Y tratamos también de buscar otros recursos, charlas TED, podcasts, documentales, libros de autoayuda, papers. Yo he mandado de todo, videitos de YouTube, literalmente podcast, The Mind Explained en Netflix está buenísimo, hay un episodio de ansiedad que uso siempre para psicoeducar a pacientes que tienen ansiedad, alguno que otro que es más ñoño y que quiere leer, le he mandado algún paper, así que bueno, el cielo es el límite acá, hay que ponerse creativos. Consentimiento informado. Esto se usa al final de la etapa de evaluación y es lo que le da la apertura a la segunda fase, ¿sí? Es el acto por el cual el paciente nos autoriza a nosotros, terapeutas, a realizar un tratamiento, juzgando justamente, ¿no? A partir de toda la psicoeducación que hicimos primero, que se va a beneficiar razonablemente de esa terapéutica. Informa sobre expectativas, de acuerdo a su participación, que se espera que haga tareas, que llegue puntualmente, bla, 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 los honorarios nuestros, límites de la confidencialidad, y acá siempre se dice esto, ¿no? Esto es secreto profesional hasta que, o si vos no estás poniéndote a vos mismo en riesgo o poniendo en riesgo a los demás. Ese es el criterio para levantar el secreto profesional. Disponibilidad del terapeuta y una duración estimada del tratamiento. La duración, si vamos a estar trabajando con un protocolo, el paciente, supongamos, tuvimos la suerte de que encajó en una categoría diagnóstica, hay un librito sobre eso, hacemos una buena evaluación con idiosincrática, digamos, del paciente, no es que aplicamos una receta, todo lo que dijo Agulla antes, ¿no? Bla, 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 pero que eso se estima que tiene 16 semanas de duración. Bueno, si vamos a ir tratándolo siguiendo un protocolo, podemos ayudarnos de esa guía para estimarlo. Si no, bueno, va a ser una cuestión un poco más artesanal. Nosotros, en función de la conceptualización que hicimos y el plan de tratamiento, vamos a decir, che, creo que me va a llevar tantos meses, lo pactamos, lo negociamos y siempre igualmente le decimos que es una estimación. Eso se puede acortar o se puede estirar. Sobre todo porque pueden pasar un montón de cosas. El paciente vive mientras se trata con nosotros y puede tener un accidente, puede tener que atravesar un duelo, puede pasar por una ruptura amorosa, ¿sí? Entonces es una estimación y se pacta. Si no llegáramos, se vuelve a firmar uno de renovación y listo. Bueno, los beneficios ya los mencioné antes, así que no lo voy a volver a spoiler. A decir, perdón. Y acá tenemos un modelo de consentimiento informado que usamos Agus y yo, en donde, bueno, tenemos acá en esta parte algo que o sea, que hace referencia a la psicoeducación. No escribimos la psicoeducación en cada consentimiento porque si no, no terminamos más. Psicoeducamos verbalmente y acá escribimos esto, ¿no? Por la presente dejo constancia que he sido informado de las características técnicas del enfoque a aplicar, porque estamos de acuerdo en que esto ya se habló. Duración de las sesiones, 40 minutos, 45, 50, una hora, lo que atienda cada uno. Duración del tratamiento, lo que les decía recién, que no deja de ser una estimación. Honorarios, política de cancelación. Y esto para quienes estén empezando a atender o todavía no hayan empezado a atender. Desde el contacto telefónico, como condición para asignar la primera sesión,
tienen que decirle, tienen que no, hagan lo que quieran, pero lo que les recomiendo, después de mi experiencia, es que ya en ese primer contacto le expliquen la política de cancelación, ¿sí? En mi caso me tenés que avisar 24 horas hábiles para que yo me pueda organizar, si es que no vas a venir, y si no, la sesión se pone igual. Se los recomiendo porque, nada, hay personas que no son consideradas con el tiempo y el espacio del otro, y me ha pasado de no decirlo desde la primera sesión y que me planten en la primera, y decís, la pucha, como no se lo avisé, ahora no le puedo cobrar, ¿sí? Entonces, bueno, no, díganlo desde el principio para que respeten su tiempo y su espacio. Y por último tenemos esto de derivación interconsulta, ¿sí? El paciente se responsabiliza a seguir las indicaciones terapéuticas que el profesional tratante le imparta, interconsulta con profesionales médicos o no médicos y eventual derivación institucional. Esto es sobre todo porque hay pacientes que, no sé, esquizofrenia o trastorno bipolar, no hay chance de que no sean tratadas con medicación, no hay chance. O una depresión severa y muy crónica, lo mismo. Entonces, el paciente tiene derecho a elegir lo que quiera, si quiere estar medicado o no, pero nosotros como terapeutas también tenemos derecho a no ser algo estúpido, ¿sí? No, es negligente que yo trate a una persona, si las guías dicen, persona con trastorno depresivo mayor o con distimia crónica grave, bueno, tiene que ir a un psiquiatra. Si se rehúsa bueno, vos podés elegir lo que querés elegir, pero yo también puedo elegir. Así que mi condición para que vos te trates conmigo es que hagas una interconsulta. Si no la querés hacer, no vamos a poder empezar y te recomiendo buscar algún terapeuta en otro lado. Nada, no me ha pasado nunca igual, pero es importante que mencionarlo porque se puede llegar a encontrar con un paciente que dice, no, yo medicación no quiero tomar, pero hay tratamientos que son inviables sin medicación y ya tiene que estar sabido desde el principio. Algo que es chiquito, pero que me parece que está bueno decir, es esto, para que tenga validez. Los WhatsApp no tienen validez si llegara a pasar algo, si hay un juicio, si hay un reclamo, ¿sí? Así que lo que sí tiene validez es vía mail. Yo a los pacientes se lo mando, le pido que lo impriman, que lo firmen y que me lo manden escaneado. Y que mientras tanto, porque algunos no, porque no tengo impresora, no, porque no sé qué, bueno, mientras tanto, respondeme este mail diciendo que me das que lo leíste y que me das tu consentimiento para bla, bla, bla. Lo que queda en el mail es lo que vale. Así que bueno, eso. Uy, ya terminé. ¿Hablé muy rápido? ¿No? Igual estamos bien, porque era 1 hora y media, así que 10 puntos. Perfecto, qué puntualidad. ¡Qué puntualidad! Como si lo hubiéramos requete contra practicado antes. Ya tienen mucha cancha, chiques, con todo esto. Sí, 1 hora y media clavadito. Clavada. Excelente, chicos. Gracias. Antes de pasar a las preguntas, voy a recordar la colaboración con Terapias Contextuales, que es con un descuento de un 10% de descuento en cualquier matriculación de los cursos. Lo único que tienen que hacer es cuando van al curso, ponen Psicotemas 21 y automáticamente tienen la matriculación con descuento y de regalo una guía formativa. Y ahora sí, paso a las preguntas. Que mandaron muchas por YouTube, ahora voy a tratar de verlas, pero las que mandaron al formulario como correspondía, la que se repitió fue cómo hacen los memes, y las importantes. ¿Por qué creen que algunas personas critican tanto a la TCC y no lo aceptan? Bien, voy a dar mi opinión al respecto de por qué sucede eso. En general, cuando no hay formación, cuando no hay desconocimiento sobre un área, somos más reacios a la misma. En Argentina en particular, todos los que somos acá de la universidad pública y demás, la realidad es que en la formación de grado tenemos muy poco acceso a la formación en TCC. En general, los que estamos interesados en esta área necesitamos hacer cursos, comprar libros y más por fuera de lo que es el ámbito académico formal, lamentablemente. Y el desconocimiento lleva al prejuicio siempre. Si yo nunca leí nada sobre TCC y me formo y el profesor que tengo delante me está diciendo,
no, es una terapia que tapa síntomas, pero después vuelven, y etcétera, cosas por el estilo, obviamente voy a desarrollar un prejuicio hacia eso. Yo creo que en gran parte tiene que ver con esto. No se ha llegado a la formación, no hubo mucho acceso a ese tipo de formación en grado, y si uno no sale a buscarla, lamentablemente puede quedarse con ese prejuicio basado en el desconocimiento, porque hoy justamente repasamos sobre esos mitos y vimos la evidencia que hay de por qué no son así. Esa es mi perspectiva al respecto, que tiene más que ver con una cuestión de formación que yo creo que se va revirtiendo como pasó en todo el mundo, que en principio fue crítico de la TCC y después cuando empezaron a ver los resultados en salud pública y estar más en contacto en la universidad, en la formación de grado con la investigación y la formación actualizada, ese prejuicio se fue desvaneciendo, porque la evidencia habla por sí sola. Buenísimo. Ro, ¿querés agregar algo o no? No, un poco capaz, más allá del ámbito psique, está como, ¿vieron? Como esta psicología popular de que la gente que no sabe nada de psicología y que fue al psicólogo una vez o que hizo un tratamiento, pero un tratamiento suyo, privado, ¿no? Que estudió, cree que hay una cosa, ¿no? De inconsciente, que causa, que bla, bla, y nos encontramos todos los días con a mí me funcionó, que me enerva. Así que nada, también digo un poco eso, las personas que desde la ignorancia creen que hay alguna cuestión oculta, quizás también porque es más fácil, ¿no? Es más fácil pensar que mis padres o mis abuelos tienen la culpa de todo, entonces es como que está un poco esa creencia y es raro ir a un psicólogo para hablar de un problema presente, que aprender habilidades que, nada, pero lo mismo, mito, ignorancia, desconocimiento, y en algunos casos ser cómodo. Bueno, gracias. Ay, se me trabó. Ahí está. Hay una pregunta en YouTube que dice, ¿el consumo de sustancias puede considerarse una conducta de evitación? Sí, sí, desde ya. Sí hay que hacer un análisis funcional para ver qué es evitación, porque básicamente cualquier conducta podría estar funcionando o cumpliendo una función evitativa. Hay que hacer un buen análisis funcional, pero desde ya el consumo de sustancias sí, uno capaz siente mucho dolor emocional y que vaya a tomar alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna otra droga, ¿no? Y es típico en ansiedad social que consuman alcohol para poder salir, ¿no? Como para desinhibirse, que la ansiedad baje, relajarse un poco más, al final toman y están evitando, y es un problema. Sí. Perfecto, gracias. ¿Y cómo se puede exponer a alguien a la incertidumbre? Esas son de las exposiciones más divertidas para hacer. Porque vieron que si hay un objeto fobígeno, una serpiente, es como, bueno, es más fácil. Pero la incertidumbre de cosas tan abstractas, ¿qué hacemos, no? Lo que necesitamos hacer es ver qué conductas emite la persona frente a la incertidumbre o frente a la ansiedad que le genera la incertidumbre. Cosas típicas son no delegar, por ejemplo, ¿sí? No sé cómo el otro va a hacer las cosas, entonces por las dudas las hago yo directamente. O chequear las cosas 1000 veces, o planificar de una manera excesiva, con anticipación las cosas. ¿Sí? Entonces, yo estoy nombrando un par generales, pero hay que ver exactamente qué es lo que hace ese paciente y cómo lo hace, porque cuando chequea, ¿qué chequea? ¿Cómo chequea? ¿Cuánto chequea? El chequeo solo no me alcanza. Entonces, lo que se hace es anotar, vamos a decir, esas conductas desde la que más ansiedad les genera hasta la que, o bueno, menos a más ansiedad les genera, y lo que vamos a proponerles es que haga lo contrario, ¿sí? Si él chequea constantemente, lo que le vamos a proponer es que chequee menos. Si no delega, le vamos a proponer que delegue. Entonces, de esa manera va a tener que ir realizando conductas en donde va a tener que tolerar cierto grado de incertidumbre. Hay algunas cosas bastante más pavas, como si vas a comer siempre al mismo lugar o pedís comida siempre al mismo lugar, pedí en otro lugar o pedí otra cosa. Vas a una heladería y siempre te pedís vainilla, pedite pistacho, pero no sé si me gusta el pistacho, bueno, pedilo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Entonces la persona empieza a ver que aquello que teme en realidad no es tan terrible, que a lo sumo, bueno, no sé, perdió 100 pesos de un helado, no sé ni cuánto vale un helado hoy, pero como que las consecuencias no son tan terribles, así que sería más o menos así.
Bueno, gracias. Duración aproximada de la primera entrevista para abarcar todos los puntos que proponen. Y eso depende también Depende, cuál la sea. cajita mágica. Depende. Depende de cuál sea la problemática. Hay pacientes que ya vienen con un caso mucho más armado, mucho más claro, y hay otros que una entrevista puede tomar un tiempito así de desglosar, sobre todo cuando es un paciente quizás multiproblema, que viene de un entorno muy conflictivo, o hay psicopatología severa, o mucha comorbilidad. Eso va a depender. En general, con 3 sesiones promedio de una buena evaluación, incluyendo técnicas y demás, se puede tener como una entrevista sólida, como para tener datos, para conceptualizar el caso y diseñar el tratamiento. Va a haber casos que requieran un poco más que eso, va a haber casos que requieran menos. Hay casos que quizás en una sesión, con una buena entrevista, mandás un par de test, ya la siguiente con la evaluación, si te los mandan antes de la sesión, ya podés tener más o menos conceptualizado por dónde viene. No sé, se me viene a la mente como un caso típico, una persona que te dice, no sé, un caso que me cayó a mí de los primeros pacientes que tuve, había fallecido el tío de un infarto de esta persona y empezó a tener miedo a tener un infarto y empezó a tener ataques de pánico. Y era un caso como típico de ataque de pánico. ¿Sí? Atención autoenfocada, pensamientos catastróficos, monitoreo, bla, 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 y llegaba a la sobreactivación fisiológica característica de un ataque de pánico. Por lo cual, no bastó, o sea, con una sola sesión y una buena entrevista y una buena evaluación, bastó como para tener una conceptualización y empezar a diseñar ya el tratamiento. Después, si es un caso mucho más complejo, probablemente requiera un poquito más de tiempo en la entrevista, Más de averiguar indagación. más. Sí, hay pacientes que vienen, que tienen problemáticas simples y que además son concretos y sucintos y que en una sesión, literal, yo he podido responder todas estas preguntas y más, porque acá no puse todas las que hago, en una sola sesión. Y después me ha pasado con pacientes que en 3 sesiones todavía estoy haciéndole preguntas, porque no es tanta la problemática o es tan poca la capacidad de síntesis que tiene que al final no se puede. Así que bueno, lo importante es que la fase de evaluación dura entre 3 y 5. Si no las hacen en una, no importa. Lo importante es que las hagan todas y una buena evaluación es importante. Así que no se apuren a pasar a la segunda fase si esto no está hecho, porque lo segundo va a salir mal si lo primero no está bien, desde ya. Perfecto, muy claro. Esto también creo que va a ser un mágico depende. ¿Cuáles serían los instrumentos, protocolos y o escalas que no deberían faltar en la fase de evaluación? Depende. O sea, Depende de... instrumentos, tenemos un mundo de instrumentos así que sean válidos y confiables y estén adaptados. Quizás ahí ya nos remitimos un poco más a menos cosas, pero tenemos, no sé, un montonazo de técnicas de evaluación que van a ser más específicas de la problemática. Hay técnicas que son específicas de algunos trastornos de ansiedad o algunas problemáticas en particular, y depende que, valga la redundancia con el depende de que traiga el paciente, va a ser qué técnica seleccionemos, porque la idea también es no tirarle 50 técnicas por la cabeza al paciente, sino seleccionar las que sean más apropiadas. Lo mismo con un protocolo. Un protocolo supone que es una intervención específica para una problemática en específico. Entonces, si el paciente cuadra con una problemática y sabemos que hay un protocolo, que es actualizado, que funciona y demás, ahí vamos a seleccionar algo en particular. No es que tenemos un único protocolo y lo vamos a aplicar independientemente de quién sea el paciente, tal cual. Hay protocolos para depresión, hay protocolos para ansiedad generalizada, hay protocolos para quizás más transdiagnósticos, o sea, depende de cada problemática. Y estas son algunas de las ventajas de manejar diagnósticos, ¿sí? Después, bueno, uno lo puede tomar con pinzas, el DSM tiene millones de cosas para corregir y criticarle, todo lo que quieras, sí, pero si una persona cumple los criterios de TAG, yo sé que necesito sí o sí evaluar tolerancia de incertidumbre, orientación negativa a los problemas, evitación cognitiva, qué tanto se preocupa, Penn State Worry Questionnaire es uno, cuáles son sus creencias metacognitivas sobre eso. Entonces ya tengo 5 factores de mantenimiento que sé que están relacionados a esa problemática porque está estudiado y que lo puedo evaluar porque hay técnicas. Lo que pasa es que va a depender mucho de la problemática que cada uno traiga. De ninguna forma voy a evaluar obsesiones a una persona que no las tiene. Entonces, bueno, hay que familiarizarse un poco con qué escalas hay para cada problemática y ver cuál me conviene usar en función de lo que ese paciente trae y necesita. Además de o sea, tengo entendido de que cada protocolo igual debe adaptarse al paciente en sí. Desde ya, Y obvio. cabe recordarlo, claro. Obvio, que es lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Cuando vamos a diseñar una exposición a la incertidumbre por un paciente que tiene la conducta de chequeo, bueno, ¿qué chequea? ¿Cómo chequea? ¿Cuánto chequea?
ese diseño de exposición va a ser único para él. Quizás ni siquiera tiene la conducta de chequeo para empezar y tiene otras maneras de reducir la incertidumbre. En el protocolo está como, bueno, puede ocurrir mucho de esto, fíjate qué es lo que se adapta a tu paciente. No son recetas de ninguna manera, pero sí son una buena orientación. En lo que son, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, está el protocolo transdiagnóstico de Fairburn, que tiene un montón, está, por ejemplo, el Eating Disorder Questionnaire, o la Eating Disorder Interview propiamente, que es esta entrevista, ¿no? Y básicamente está todo lo que tenés que preguntar, y que si no lo preguntaste podés estar comiendo información importante. Entonces, no hay que inventar la rueda. Hay cosas que están hechas y que valen la pena. ¿Está bueno los diagnósticos? El DSM tiene crítica, todo lo que quieras. Pero es mejor manejar y saber de más que no tenerlo para empezar. Y con esto de las técnicas a usar, va por ahí. Sí. Perfecto. Acá también en YouTube preguntan, ¿por qué acá en Argentina está más instaurado el psicoanálisis y en el resto del mundo más el TCC? Buena pregunta. No sé si tenemos la respuesta No, acá a eso. Eh, yo creo que tiene que ver una cuestión de haber ocupado espacios académicos, básicamente. Si la formación, al menos en la UBA, que es la universidad más grande de Argentina, donde nos formamos nosotros, sabemos que está monopolizada por una orientación clínica y psicoanalítica en particular, dejando muy poco espacio a otras áreas, otras orientaciones teóricas. Por lo cual, si tenés el monopolio de formación y formás a los futuros profesionales, lo más probable es que ese modelo se replique, al menos por un tiempo, en definitiva. Porque hay muy poca apertura a la crítica o hay muy poca apertura al pensamiento como un poco más plural dentro de la formación académica. Yo creo que en Argentina tiene que ver con eso en particular, siendo que en otras universidades, por ejemplo, no sé, yo tuve justo la suerte, la oportunidad de, gracias a la UBA, haber podido estudiar en otra universidad también en México y encontrarme con un panorama completamente diferente, donde el psicoanálisis prácticamente no existe, es parte de la historia de la psicología, se ve, o sea, como psicoanálisis, en una materia que es historia de la psicología. Y después tenés como muchos marcos teóricos, muchas orientaciones, hay gente vocacional, hay gente que se forma en investigación, hay gente que se forma en clínica, y así tenemos como muchas variables que acá quizás no tenemos tanta apertura. De hecho, nuestra formación de base es psicoanalítica, son 6 años donde la mayoría de las cosas que leemos y en las cuales nos formamos son de psicoanálisis. Creo que tiene que ver principalmente con eso. Hoy en día está cambiando la cuestión, cada vez hay un poco más de oferta de formación TCC y también cada vez hay más demanda. Se ve en la clínica porque los terapeutas que laburan desde TCC, o sea, siempre tienen agenda llena y eso es como bastante frecuente. Y se ve también en la demanda de formación. Vos vas a una formación de posgrado como la de la UBA, vas ahora no a las aulas porque bueno, está todo virtual, pero si vas y ves las formaciones de TCC están que llenas, que explotan de gente y las otras formaciones con muy poca gente. Por lo cual está habiendo como una apertura en relación a un poco más de pluralidad en la formación de los psicólogos y eso dentro de pocos años seguramente tenga un cambio significativo. También si uno va a un congreso, jornada de TCC, hace un par de años capaz los que íbamos éramos, no sé, no llenábamos la mitad del aula y hoy en día tres gatos vas y locos. no entra la gente, o sea, hay mucha más demanda y mucho más interés en este tipo de modelos, porque una vez que se empieza a ver cómo funcionan en la práctica, el prejuicio cae y la gente empieza también a familiarizarse más con el modelo, ver que no tratamos a la gente como perros necesariamente, ni cosas por el estilo que se suelen escuchar, sino que hacemos un tratamiento contemplando que tenemos un ser humano por delante, simplemente lo que hacemos es aplicar cosas que tengan cierta rigurosidad y hayan demostrado que funcionan, no aplicar cosas porque alguien me lo dijo, sino porque la evidencia haya demostrado que funcionan. Buenísimo, gracias. Además, dicen, quería preguntarles qué opinión tienen sobre el protocolo unificado para los tratamientos de trastornos unificados de Barlow, sobre manualizar la psicología y llevar a cabo programas estandarizados que sirvan para diversas problemáticas psicológicas de las personas. Buenísima esa pregunta, me encantó. No sé quién Sí, la toda hizo, pero... tuya, Gus. Eh, a mí me encanta el protocolo unificado de Barlow, me parece un excelente protocolo y no para casarse con eso, pero me refiero a los abordajes transdiagnósticos probablemente sean gran parte del futuro de la psicología clínica.
donde vemos que un sistema como el DCM, que es muy útil, tiene un montonazo de críticas, tiene un montonazo de fallas, y diseñar un tratamiento para cada diagnóstico no termina siendo lo más eficiente. Entonces vienen a aparecer protocolos o abordajes diagnósticos, como el protocolo unificado de Barlow, donde abordás varias problemáticas a la vez, siendo que en la clínica la comorbilidad es la regla, más que la excepción, o sea que lo más común es que tenga un paciente que tenga más de un diagnóstico, que no tenga solamente ansiedad social, o solamente depresión mayor, o solamente ansiedad generalizada, sino que probablemente cumpla con las tres cosas a la vez y más. Tener un tratamiento que aborda los procesos subyacentes que sostienen esa psicopatología puede ser muy útil, y es muy útil realmente. Eh, de paso tiro el chivo que vamos a estar dando un curso de protocolo unificado de Barlow con el doctor Cristian Garay ahora el mes que viene en la Universidad de Buenos Aires, y con la licenciada Celeri y la licenciada Cremades. Si pueden aprovechar, les interesan esos modelos, está buenísimo. Y en cuanto a la manualización de los tratamientos, me perdí esa parte de la pregunta. No tuve, mi working memory está fallando. Ahí te la repito bien. Sobre manualizar la psicología y llevar a cabo programas estandarizados que sirvan para diversas problemáticas psicológicas de las personas. Bien, Eso sabemos que, es. o sea, es muy útil, pero sabemos que la práctica de la psicoterapia clínica difícilmente llega a ser algo así tan estandarizado, manualizado, como para, por ejemplo, no sé, se puede aplicar solo por un programa, se puede aplicar solo repitiendo las mismas técnicas en secuencia, independientemente del problema. Sí, mientras más estudios haya al respecto, más podemos conocer sobre las problemáticas en general que sostienen la mayoría de los problemas y trabajar sobre eso. Tiene sus críticas, la sobremanualización, pero puede ser muy útil para recopilar información sobre aquellos abordajes que demuestran mejores resultados. No sé, Ros, si vos querés agregar algo a eso. No, no mucho más. Esto de que es un protocolo, es un manual, pero después no, eso no quiere decir que se aplique como una receta, y que, como ya hemos insistido, siempre hay que ver cómo eso le pasa a ese paciente en particular y diseñar un tratamiento que se ajuste a sus necesidades, a sus objetivos, a sus recursos. Una persona que tiene por decir una cosa estúpida, como recién decías, una memoria de trabajo reducida, no va a poder laburar de la misma manera que alguien que es un crack. Así que bueno, va a haber que ir ajustando. El problema no es el manual, el problema es las personas que lo usan mal. Así que si lo usamos bien, está todo bien. Me gusta esa frase. El problema no es el manual, sino las personas cómo lo usan. Y la última pregunta, ¿es posible aplicar tratamientos sin diagnóstico? Sí, 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 de sí, hecho sí. lo dijo la doctora justo antes que nosotros. Ella no maneja diagnósticos y cuando alguien le pide un diagnóstico le manda el análisis funcional, que tenés que tener un doctorado para poder leerlo y entenderlo. Así que sí, es Hay posible y abordajes, sí. incluso dentro de la TCC, que no trabajan necesariamente estrictamente bajo criterios diagnósticos. Terapia de aceptación y compromiso trabaja bajo el concepto de flexibilidad psicológica y sobre los procesos que se manejan en lo que Hayes llama el Hexaflex. No es necesario. Incluso si una persona cumpliera con criterios diagnósticos, perdón, no cumpliera con criterios diagnósticos, también hay tratamiento para hacer ahí. Podemos hablar de desarrollo personal, podemos hablar de una crisis del ciclo vital, que son cuestiones que también se pueden abordar en una psicoterapia. Hay investigación, hay manuales al respecto también, hay abordajes y protocolos incluso para cuestiones que no tengan que ver con algo diagnóstico. Por ejemplo, no sé, si estamos hablando de un caso subclínico con alguien que tuvo ataques de pánico, pero no llega a cumplir los criterios para un trastorno de pánico, se puede aplicar un tratamiento igual. O una persona que simplemente tiene, no sé, algunas dificultades de comunicación y cierto miedo, cierta ansiedad social, pero sin llegar a cumplir criterios clínicos como para ansiedad social, se pueden aplicar. No sé, habilidades que enseñamos típicamente en un trastorno de ansiedad social o cosas de ese tratamiento. De hecho, replicar algunos protocolos para tratamiento específico sin cumplir todos los criterios diagnósticos no está contraindicado. Muchos, por ejemplo, el protocolo unificado de Barlow, una de las cosas que establece es no hace falta que la persona cumpla criterios diagnósticos para aplicarlo. Si cuadra dentro de lo que consideramos así trastornos emocionales, pero no a un nivel clínico, no sería una mala idea. Por lo cual sí, no sería ningún problema poder aplicar algo sin contar con un diagnóstico. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, terminamos con las preguntas. Les agradezco un montón que se hayan sumado a participar de la jornada y de paso les agradezco por toda la formación que me han dado y la que se me seguirán dando. Y bueno, les dejo para que digan lo que quieran.
Un placer, Gil, gracias. Sí, bueno, en Psicosimple, si hay algún oyente ahí que todavía no nos está siguiendo, el objetivo es difundir psicología científica de una manera apta para todo público, y en esta idea de ayudar al movimiento por una psicología científica, damos cursos, ¿sí? Y esos cursos son accesibles. Realmente, además, sorteamos becas, sorteamos descuentos, hacemos descuentos por grupo. En este momento tenemos 4 cursos. Uno es Introducción a la TCC. La primera clase es muy parecida a esta, reciclamos un poco de esa clase para poder hacer esta charla acá. Otro curso es de trastornos, TCC de los trastornos de ansiedad, otro es TCC de los trastornos del estado de ánimo, y el último es Introducción a ACT, a terapia de aceptación y compromiso, que es el último que largamos y que es el más largo. Así que bueno, nada, son cualquier consulta que tengan, nos escriben al mail o buscan información en la página, y les enviamos los programas. Están dirigidos a estudiantes de psicología o a personas que ya se han graduado pero que no ejercen, o que ejercen desde otras corrientes y tienen ganas de ver un poco cómo es este modelo. Así que bueno, eso como para meter ahí un poco el chivo y comentarle a las personas. Nuestro mail es psicosimple, con P 2 veces, psicosimple, @gmail.com, y la página es igual, psicosimple.com.ar, el Instagram @psicosimple, y bueno, después de comentarles esto, Gil, gracias por invitarnos, un gusto para nosotros estar acá. Nos llena, la realidad es que estoy sentada acá desde la 1, porque vi a la doctora y parece que se me fue en media hora nada más. Lo disfruto mucho, me encanta ser parte del cambio. Yo creo que en unos años o en las próximas generaciones vamos a ver muchos más psicólogos que trabajen desde prácticas basadas en la evidencia, y me encanta poder ser parte de ese cambiecito que estamos haciendo entre todos. Así que para mí un honor. Y bueno, gracias por invitarnos, y gracias a los que están escuchando allá del otro lado. Bien, por mi parte también, agradecer el espacio. Es genial que cada vez tengamos como más de este tipo de charlas y de jornadas donde se difunden como muchas cuestiones que son sumamente interesantes y útiles para las prácticas basadas en la evidencia. Aprovechen para ver el resto de las charlas de las jornadas, que va a haber gente muy grosa y cosas muy copadas para ir chusmeando. Y a mí me alegra un montonazo de repente ver YouTube, no sé, conectadas más de 100 personas, un viernes a la tarde, intentando formarse en prácticas basadas en la evidencia. Es buenísimo, súper alentador y nos incentiva a seguir haciendo este tipo de cosas. Somos varias las páginas hoy en día o los grupos que estamos como intentando difundir este tipo de prácticas, y que se armen así como equipos de laburo o que se fomenten este tipo de espacios como para todos compartir en conjunto y tratar de aportar y recibir información. Es buenísimo, me parece genial. Así que bueno, esperamos que disfruten el resto de la jornada. Gracias a todos los que se quedaron escuchando la charla. Esperamos que les haya aportado cosas útiles. Seguimos entonces en 10 minutos con la charla de Miriam Roya.